Mi hijo me quitó la pensión y se compró un Tesla. Cuando le pregunté por qué, me dijo, «Porque tú ya no produces nada, viejo». Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. El olor a café recién molido era lo primero que Rodolfo Valenzuela percibía cada mañana, antes incluso de abrir los ojos. Era un ritual sagrado, uno de los pocos que le quedaban desde que Graciela murió 5 años atrás. Al ver la foto, la cafetera de peltre, ennegrecida por décadas de uso, tosía sobre la hornilla de gas como un viejo amigo que también sentía el peso de los años. Rodolfo se incorporaba despacio en la cama, cuidando la cadera izquierda antes de protestaba cuando hacía frío, y buscaba con los pies las chanclas de hule que siempre dejaba en el mismo lugar exacto desde que aprendió que la oscuridad y la vejez no combinaban bien con los obstáculos en el suelo. Nunca conoció. La cocina de su casa, de 8 años, habla todos los idiomas con turistas, tenía las paredes pintadas de un amarillo que alguna vez fue brillante y que ahora se había convertido en un tono más sabio, más honesto. Rodolfo no lo veía como deterioro. Él lo llamaba carácter. Todo en esa casa tenía carácter. Las vigas de madera del techo que él mismo había instalado hace 38 años. Las ventanas de fierro forjado que Graciela había insistido en poner, aunque costaran el doble de las normales. El piso de barro cocido que crujía en 3 puntos exactos y que él podía navegar de noche sin encender una sola luz. Cuando los nietos, en la época en que todavía venían seguido, le preguntaban por qué no cambiaba el piso, Rodolfo los miraba con esa paciencia de los que han aprendido a distinguir entre lo que se gasta y lo que se desgasta. Este piso sabe dónde estoy, les decía. Ellos no entendían, pero tampoco necesitaban entenderlo para que fuera cierto. Mientras esperaba que el café terminara de pasar, Rodolfo salía al patio trasero. Era pequeño, pero lleno de vida. Una bugambilia morada que trepaba con ambición sobre la barda de tepetate. Una jaula vacía, donde algún día vivió un canario llamado Arturo. Un par de macetas con ruda y hierba santa que Graciela había plantado y que él regaba religiosamente aunque ya no las usara para cocinar, porque cocinar sin ellas siempre le supo diferente. Y al fondo, cerrado con un candado oxidado, el taller. Siempre el taller. Rodolfo pasaba frente a él cada mañana sin abrirlo, pero tampoco sin ignorarlo. Le daba los buenos días con un gesto casi imperceptible de la cabeza, como si saluda a alguien con quien se tuvo una pelea larga y todavía no se está listo para reconciliarse completamente. Todos la regañan. Había trabajado la madera durante 42 años. Empezó a los 16 como ayudante de un carpintero en el mercado San Juan de Dios. Toca piano en Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curiosa. Que me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, antes que se la robaran. ¿Y qué hora es allá ahora mismo? Secretaria médica humilla y echa a hombre. Y ahora seguimos con la historia. Que pide ver al director. Una hora barriendo a serrín y cargando tablones, aprendiendo con los ojos porque el maestro Aurelio no era hombre de muchas explicaciones. Haya caja secreta, la madera te habla, le decía a veces. Todas muestran a una joven y si no la escuchas ella grita. Al jefe, Rodolfo no entendió esa frase hasta que tuvo su propio taller y rompió su primera pieza de nogal por apresurarse cuando el grano le estaba diciendo que esperara. Nunca más se apresuró con la madera. Después puso su propio taller, se casó con Graciela, tuvieron a Nicolás. Ahora eres codirector. Durante 20 años, el sonido de la sierra y el olor de la madera fresca definieron la música de fondo de su vida.
Millonario Muebles, disfrazado marcos, de conductor de autobús, escaleras, lleva puertas. a su propia empleada. Sus manos habían dado Lo que forma ella a cosas que confiesa durante duraban, el viaje, cosas lo que deja en seguirían shock, ahí cuando él ya obligada no a limpiar estuviera, el baño, sosteniendo el la peso niñera ve a su cotidiano de jefe vidas llorando que frente nunca a una sabrían foto su donde nombre. aparece. Eso le Él descubre importaba. que ella cría al La niño que él permanencia. abandonó hace Hacer 8 algo años. que existiera más Invirtió allá una de uno fortuna mismo. para curar a sus Le había gemelas, parecido siempre pero la fue la forma más niñera quien honesta de encontró dejar la una verdadera huella. causa. No en Joven los libros de descubre una historia, puerta ni secreta en los en su recuerdos de edificio. nadie en particular, Dentro encuentra sino en la archivos madera con su misma, nombre, que guardaba y un la forma que le testamento dabas olvidado. y no la olvidaba. Conductor de taxi. Se jubiló a los 65, Oye a una pareja planear no porque un engaño quisiera, por sino herencia. porque los dedos Al empezaron ver a la fallarle foto, en la precisión, descubre que se trata y de porque su hermano. Graciela lo miraba con esos Secretaria ojos que encuentra un tenía antiguo cuando no documento en decía la nada, empresa. pero lo estaba Descubre que diciendo su padre todo. desaparecido Ya descansa, es Rodolfo. el CEO que le dio Ya te el ganaste empleo. el descanso. Mejor Y amiga él de Chad descansó. durante 15 O lo años, intentó. confiesa antes de La conocerse. pensión del IMSS no era grande, Causé un pero era accidente en suficiente. 2010. 4.800 fecha en pesos que al mes perdió a que, su hijo. con los ahorros y la Una joven huertita de descubre una jitomates que cabaña en el cultivaba en bosque el patio, con cartas le de su alcanzaban madre para vivir con biológica dignidad. que nunca Esa conoció. palabra era Niño importante mendigo para él. de 8 años habla Dignidad. todos los idiomas con No turistas riqueza, para no pedir comodidad, comida. no lujo. Millonario reconoce el dignidad. acento único. El Solo derecho a mi hijo existir perdido sin hablaba deberle así. explicaciones a nadie Empleada sobre la mexicana. manera en que existías. Hace sopa tradicional Nicolás de su pueblo le ayudaba para niña también. millonaria. O había estado con ayudándole. enfermedad terminal. Cada mes puntual Médicos como reloj no entienden depositaba cómo se 3,000 curó pesos en hasta la que cuenta de analizan Rodolfo. los ingredientes. Para que no te falte Marido nada, abandona papá, a esposa decía. embarazada Y por no Rodolfo tener aceptaba el dinero Década con una después mezcla la de ve orgullo importada de herido y Forbes. gratitud genuina. De empleada a No billonaria, era fácil recibir. y descubre que los Nunca lo trillizos había sido. son suyos. Él había pasado Señora de 42 limpieza años canta siendo vieja el que melodía daba, en idioma el extraño, sustento, la mientras mano de trabaja. obra, la Seo madera la oye y transformada cae de en objeto rodillas. útil. Esa Recibir canción era la otro inventé idioma, con mi esposa, uno que había aprendido murió hace tarde 20 y con el años. que todavía Cirujana tartamudeaba. desempleada usa Pero sus Nicolás últimos era su ahorros hijo, para operar a su única mendigo sangre viva moribundo. en esa ciudad. Meses Y después, Rodolfo abogados la aprendió buscan. que a veces el amor Era se recibe millonario, igual que se encubierto, da, y le con dejó las dos toda manos su fortuna. abiertas y sin Trabajador pedir excava en explicaciones. jardín de mansión, Lo que y Rodolfo halla no cofre sabía, con 100 lo fotos que del ningún CEO padre llorando sabe en porque la diferentes ceguera del épocas. amor filial no avisa Nota que dice: llega, era Aquí que esas enterré mi transferencias felicidad mensuales cuando perdí a mi no familia. nacían únicamente Mujer que del limpia cariño, hospital, dona nacían riñón también sin de dar algo su más nombre para complicado, salvar a SEO. de una contabilidad Él investiga emocional por que 2 Nicolás años llevaba con y la descubre misma que ella pulcritud es la madre con lo que dio en llevaba sus adopción hojas de cálculo. para salvarlo de la El pobreza. dinero que le mandaba a su Pequeña padre vendedora era en habla cierta mandarín manera perfecto el precio y que ayuda pagaba a para no tener empresario que chino estar perdido. presente, Cuando para él no muestra tener que foto de sentarse quien en esa busca, cocina es la amarilla, mamá de la niña que escuchar nunca el conoció a crujido su del padre. piso, oler el Asistente aserrín que escucha nunca a su jefe terminaba de millonario salir de las paredes, hablar mientras aunque el duerme en taller su llevara escritorio. años cerrado, Repite para no tener una que dirección. enfrentarse a la pregunta, Al investigar, que la presencia de descubre su que padre allí siempre viven su le hacía esposa sin e palabras. hijos, que ¿En qué creen te que convertiste, murió. hijo? Empleada Pero eso de Rodolfo cocina no lo se niega sabía. a servir pastel Lo que de sí sabía cumpleaños al millonario. era que los martes Todos por la la tarde, regañan hasta cuando que ella llegaba el muestra. comprobante del depósito Alguien al teléfono, puso almendras se sabiendo permitía que él una moriría pequeña al paz, comerlas. una tranquilidad Mujer modesta invidente que era toca en sí piano en misma estación de tren una por forma de monedas. felicidad. SEO Hasta que escucha dejó de melodía llegar. única que El él martes escribió que hace cambió 30 todo, años para su bebé, empezó como cualquier antes otro. que se la robaran Rodolfo del estaba hospital. podando la Secretaria bugambilia médica cuando humilla escuchó y el echa a claxon hombre de un mal carro vestido desde la calle. que pide ver al director. Era un sonido nuevo, Una hora diferente después, al del él Nissan entra por puerta Sentra que principal Nicolás como el había verdadero traído los dueño de últimos toda la años. cadena. Más Empleada silencioso, doméstica. casi Halla caja arrogante en su secreta en silencio, mansión con como 200 si la quietud fotos. misma fuera una Todas forma de muestran a una ostentación. joven idéntica Cuando salió a ella, abrir el cargando portón, al jefe, lo vio. cuando era bebé, Un automóvil fechadas blanco, 30 largo, años antes que elegante, naciera. con una Portero de superficie escuela tan lisa defiende a que niño reflejaba el tímido de cielo nublado agresores de noviembre millonarios. como si A fuera la un mañana espejo siguiente, pulido. el director Tardó lo un llama. momento en reconocer Salvaste el a logo. mi hijo. Una T No sabía que estilizada sobre sufría la bullying. carrocería. Ahora eres Tesla, codirector. leyó en voz baja, Empleada pobre casi que para sí llega mismo, tarde a la mansión. con la misma entonación encuentra a un con que bebé hubiera desmayado leído una encerrado palabra en un coche. en un idioma desconocido. Millonario disfrazado Nicolás de conductor bajó de del autobús. carro con la Lleva sonrisa a de su quien propia espera que lo empleada. elogien. Lo que ella Traía ropa confiesa nueva. durante el viaje Eso también lo deja notó en shock. Rodolfo de inmediato.
Obligada a limpiar un el saco baño, gris que debía la costar niñera más ve a que su 3 jefe meses de llorando pensión, frente a una foto camisa donde sin aparece. corbata abotonada Él hasta descubre el que último ella quería botón al niño que y unos él abandonó zapatos de hace piel 8 negra años. que brillaban con una Invirtió seriedad una fortuna que a para Rodolfo curar le a sus pareció un gemelas, poco ridícula pero fue la para una niñera visita quien de encontró martes la al verdadera mediodía causa. en la Joven colonia descubre Analco. una puerta ¿Qué secreta te en su parece, papá?, edificio. preguntó Dentro Nicolás, encuentra abriendo los archivos con su brazos como nombre si presentara a y un un miembro nuevo testamento de la olvidado. familia. Había en su voz Conductor una de nota taxi. de orgullo que buscaba Oye eco, a una pareja que planear necesitaba un que engaño por alguien más herencia. lo viera Al y ver la confirmara foto, que el objeto descubre valía que se lo que trata de él su creía hermano. que valía. Secretaria encuentra Rodolfo un miró el antiguo carro, documento en la empresa. miró a su hijo, Descubre que volvió su a padre mirar el carro. desaparecido
Pensó en el tiempo que llevaba mirando esa bugambilia crecer, en los jitomates que ya empezaban a enrojecerse, en el café que se estaba enfriando en la cocina. ¿Cuánto costó?, preguntó a su hijo. Nicolás soltó una carcajada que sonó un poco nerviosa en sus bordes. Eso no importa, biológica. Lo que importa es que es eléctrico, no contamina, es lo que viene, es la tecnología del futuro. Para pedir ¿cuánto costó, Nicolás? Millonario reconoce el acento único, corto pero con peso. Mi hijo perdido hablaba poco más de 1.200.000. Empleada mexicana. Rodolfo no dijo nada durante un momento. De su pueblo. Se frotó la palma de la mano izquierda con el pulgar derecho. Terminal. Un gesto que tenía desde joven y que aparecía siempre que estaba procesando algo difícil, como cuando le tocaba decidir si un tablón valía salvarse o convenía dejarlo ir. En portada de Forbes. Entra, de empleada a billonaria, y tengo café, aunque ya se habrá enfriado. Son suyos. Sentados en la cocina, canta vieja con las tazas humeando apenas entre ellos, mientras Nicolás habló de negocios con esa energía de los hombres, convencidos de que su mundo es el mundo, que murió un proyecto nuevo en Zapopan, terrenos que habían subido de valor, ahorros para socios de la Ciudad de México que estaban interesados, después rendimientos proyectados a 18 meses, una palabra que usó varias veces y que era sinergia de mansión, que Rodolfo escuchó sin entender del todo, pero sin interrumpir épocas, porque había aprendido que el silencio de los que escuchan tiene más dignidad que las preguntas de los que no comprenden. Nicolás hablaba y gesticulaba y ponía nombres a lugares y a cantidades por 2 años, con esa fluidez de quien vive dentro de un sistema y ya no puede ver desde afuera de la pobreza. Rodolfo escuchaba y asentía, como siempre había hecho cuando su hijo hablaba de ese mundo de números y propiedades, ese mundo que él nunca del todo comprendió, pero del que estaba genuinamente orgulloso. Escucha a su jefe. Nicolás había estudiado, había prosperado en su escritorio, había construido algo. Repite una dirección. Eso era lo que un padre quería. Investigar, descubre que llegara más lejos, su esposa, aunque más lejos significara que a veces no se lo veía desde donde uno estaba. De cocina se niega. Fue cuando Nicolás sacó el teléfono y abrió una aplicación bancaria y algo en el aire cambió. Alguien puso Rodolfo lo sintió antes de moriría al comerlas. Como cuando el cielo cambia de color antes de la tormenta y todavía no hay ni una nube visible, pero el cuerpo ya sabe, ya registró algo en la temperatura del aire, en la quietud de los pájaros. Secretaria, mira papá, te quiero hablar de algo. Hombre mal vestido. Nicolás puso el teléfono sobre la mesa, la pantalla hacia arriba, con un gráfico de barras en color azul corporativo que Rodolfo no supo doméstica. Los negocios han estado un poco ajustados. No es nada grave, es solo un tema de flujo de caja, de timing. Ya sabes cómo funciona esto en los bienes raíces. No sé cómo funciona eso, Nicolás. Yo hacía muebles. De escuela. Claro, sí, lo que quiero decir es que temporalmente, por unos meses, voy a tener que pausar la transferencia que te hago cada mes. Salvaste a mi hijo. Rodolfo levantó la vista del teléfono y miró a su hijo directamente. Pausa. Empleada pobre que llega tarde a la mansión. Solo mientras se estabiliza el proyecto encerrado en un probablemente 2-3 meses máximo, quizás 4 autobús. Y después todo vuelve a la normalidad. Lo que ella confiesa durante el viaje, otro silencio. Más largo estar el baño. Nicolás no lo esperaba de esa forma. Frente a una foto. Las preguntas directas de su padre siempre lo tomaban así, de costado, hace 8 años. Porque él había construido su mundo sobre el arte de la respuesta indirecta, pero fue la sobre la gestión de las percepciones, sobre decir las cosas de una manera que las hiciera sonar a algo diferente de lo que era su nombre. Eso es una inversión, papá, una herramienta de trabajo. En este nivel de negocios, la imagen es parte del capital. Al ver la foto, la voz de Rodolfo era tranquila, no enojada, tranquila de esa manera, que es peor que el enojo porque viene de más adentro. Es el de un lugar donde el enojo ya pasó. Mejor amigo es algo más pesado y más durable. Antes de conocerse, me estás diciendo que no tienes dinero para los 3,000 pesos que me mandas cada mes. Esa es la fecha en que pero te compraste un carro de 1.200.000. Una joven descubre una cabaña no es tan simple como lo estás. Con cartas de su madre biológica, preguntó Rodolfo, que nunca conoció. Solo eso. Niño mendigo de 8 años, sin alzar la voz, idiomas con sin la dramaturgia de repetir comida. Solo esa pregunta de reconoce el acento realidad, la pregunta más grande que un padre puede hacerle a un hijo. ¿Por qué, hijo? ¿En qué momento se bifurcaron los caminos? Y entonces Nicolás dijo lo que dijo.
Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que fue quizás lo más doloroso de todo. Marido abandona no las dijo con crueldad por no tener dinero. No las dijo para Décadas lastimar. después la ve en Las dijo como quien recita algo que lleva tiempo pensando y descubre en su que los mente trillizos tiene son una suyos. lógica perfectamente Señora de construida. limpieza canta vieja Una de esas melodía en lógicas idioma frías extraño que se forman mientras cuando trabaja. uno lleva demasiado Seo la tiempo oye y mirando cae el de mundo rodillas. a través de una hoja Esa de canción cálculo. la inventé con mi esposa, Porque tú ya que no murió produces hace nada, 20 viejo. años. El Cirujana silencio que siguió desempleada fue de usa esos sus que últimos tienen peso ahorros para físico. operar a No el mendigo silencio del que moribundo. no hay nada que decir, Meses después, sino el abogados la silencio buscan. del que hay demasiado. Era millonario Y encubierto, ninguna de las y le cosas dejó tiene toda todavía su la fortuna. forma correcta para Trabajador salir. excava en jardín de mansión, Rodolfo sintió las y halla palabras cofre como con se 100 siente un fotos golpe del CEO frío, llorando en no en el diferentes cuerpo, épocas. sino en algún Nota lugar más dice: interior, Aquí más enterré vulnerable. mi felicidad Es el cuando lugar perdí a donde mi uno familia. guarda la imagen Mujer de que sí limpia mismo hospital que ha dona ido riñón sin construyendo dar su durante nombre para 72 salvar a años. Seo. Él Se quedó investiga mirando por a su 2 hijo años durante un y momento descubre que que ella pareció es la muy madre largo, que lo dio en buscando adopción en ese rostro para salvarlo conocido, de la pobreza. esa nariz que Pequeña era la suya, vendedora habla esa mandarín frente que perfecto era la de y Graciela, ayuda a esos empresario ojos que chino habían perdido. aprendido a leer en Cuando ese él muestra cuarto que foto de seguía quien siendo el busca, cuarto es de la mamá Nicolás, de la niña que aunque ya no nunca viviera conoció en a él. su padre. Alguna señal de Asistente que las escucha palabras a su habían jefe sido un millonario error, un hablar tropiezo mientras del duerme idioma, en su escritorio. algo que no era lo que Repite sonaba. una dirección. No encontró Al nada de investigar, eso. descubre Ya que entendí, allí viven su dijo esposa Rodolfo. e hijos, Se levantó, que creen que murió. llevó su taza al fregadero, Empleada de la enjuagó cocina con se cuidado, niega a servir la dejó pastel boca de abajo en el cumpleaños al escurridor de millonario. aluminio. Todos la Gracias regañan por hasta venir a que ella decirme en muestra. persona. Alguien Nicolás puso se quedó almendras sentado, sabiendo que él visiblemente moriría al incómodo comerlas. con la dignidad de su padre, Mujer invidente que era toca mucho piano más en difícil de estación de manejar tren por que el monedas. enojo o las Seo lágrimas escucha o los melodía reproches. única que él Esas escribió cosas hace 30 él años las para hubiera su sabido bebé, responder. antes que se la Pero la robaran del tranquilidad, hospital. esa Secretaria tranquilidad médica particular humilla de y los que echa han a hombre aprendido mal que el vestido mundo no que debe pide ver nada, al director. era otra cosa. Una hora después, Papá, él no lo entra tomes por así. puerta principal como el ¿Cómo debo verdadero tomarlo? dueño de toda Nicolás, la cadena. No Empleada hubo respuesta doméstica. para eso. Halla Cuando el caja Tesla se secreta en alejó por la mansión con calle de la 200 colonia fotos. Analco, Todas silencioso muestran a como una joven promesa rota, idéntica a ella Rodolfo cargando al volvió jefe al patio. cuando era bebé. Tomó las fechadas tijeras de podar 30 que había años dejado antes en el que suelo naciera. junto a la bugambilia Portero de y escuela continuó defiende con al el niño trabajo. tímido de Sus agresores manos no millonarios. temblaban. A la mañana Eso le siguiente, importó de una manera el que director no lo habría llama. podido explicar Salvaste a a nadie. mi hijo. Que sus No manos sabía que no sufría temblaran. bullying. Que el Ahora cuerpo eres supiera lo que el codirector. corazón todavía estaba Empleada pobre procesando. que llega tarde a la Los mansión. siguientes días encuentra a un fueron de bebé una desmayado quietud encerrado extraña, en un coche. la quietud de las Millonario cosas que han disfrazado cambiado de de peso conductor de sin que autobús. nadie las haya Lleva a su movido. propia empleada. Rodolfo Lo que no le ella contó a confiesa nadie lo durante que el había viaje pasado. lo deja No en había shock. mucho a quien contarle. Obligada a limpiar el baño. Graciela llevaba La niñera 5 ve a años su bajo la jefe tierra del llorando panteón frente a de una Mezquitán. foto donde Su aparece. hermano Ernesto Él vivía en descubre que Tijuana ella cría al y niño casi que no él hablaban abandonó desde que hace se 8 pelearon años. por el rancho del padre Invirtió 20 una años fortuna atrás. para curar a Y sus sus gemelas. amigos de los tiempos Pero del fue la taller, niñera quien el encontró la chivo, el verdadera tacho, el causa. meme, Joven se descubre habían una ido puerta dispersando en secreta el en su tiempo edificio. con la misma Dentro naturalidad encuentra discreta archivos con con que su se nombre dispersa el y acerrín un en el testamento viento, olvidado. cada uno a su propia Conductor versión de del taxi. envejecer. Hizo Oye las a una cuentas pareja planear con la un misma engaño por meticulosidad herencia. que siempre había Al ver aplicado la a las foto, medidas de la descubre madera, que se trata de porque su en la hermano. carpintería Secretaria un encuentra milímetro un de antiguo diferencia documento puede en la hacer que una empresa. puerta no Descubre cierre que su nunca padre o que desaparecido cierre de más. es el Y CEO en la que le vida dio un el peso de empleo. diferencia puede Mejor hacer que amiga de alcance Chat o que durante falte. 15 años La confiesa pensión antes del de IMSS, conocerse. 4.800 un pesos. accidente en 2010. El gas, 300. Esa es la fecha en La que luz, perdió a su hijo. 420. Una joven descubre teléfono una con cabaña su plan en el más bosque básico, con cartas de su 200. madre biológica. La comida si era que nunca cuidadoso conoció. y aprovechaba el Niño mercado mendigo en de lugar 8 del años supermercado habla todos los 2000. idiomas con turistas, Las medicinas para la comida. presión y las Millonario pastillas para la reconoce el cadera. acento único. 680. Solo mi hijo perdido hablaba Suma. así. 3.600 Empleada pesos mexicana. de gastos fijos, Hace sopa sin contar tradicional de su imprevistos. pueblo para niña Le quedaba millonaria, un margen de con 1.200 enfermedad pesos. terminal. Con eso y Médicos los jitomates no del entienden patio, cómo se podía curó cubrir los hasta que meses sin que analizan los faltara lo ingredientes. esencial. Marido Podía. abandona a esposa embarazada Ese era el por no verbo. tener dinero. No vivir, Década después la sino ve en poder. portada de Forbes. Hay una diferencia De enorme
empleada entre a esas dos billonaria cosas, y descubre y Rodolfo que los la conocía trillizos bien son suyos. porque había vivido en Señora ambos de lados limpieza de esa canta línea, vieja melodía aunque en hacía idioma muchos extraño, años que no se mientras paraba trabaja. del lado del poder Seo la oye en y lugar cae de del rodillas. vivir. Esa canción No era el la dinero en inventé sí. con mi esposa, Rodolfo que había murió hace conocido la 20 escasez de años. verdad, Cirujana la de su desempleada infancia usa en un sus rancho de últimos Michoacán, ahorros para operar donde a comer 2 mendigo veces al moribundo. día era un día Meses bueno, después, y abogados donde la aprendió el buscan. valor de cada Era cosa billonario antes de encubierto, aprender su nombre. y le dejó Sabía toda lo su que era fortuna. el hambre de verdad. Trabajador excava Sabía en lo que jardín era de el mansión frío de verdad. y halla cofre Sabía con lo 100 que era fotos del remendarse cielo los llorando zapatos en con hule de diferentes llantas, épocas.
y caminar Nota con el dice, remiendo húmedo aquí porque enterré había mi llovido en felicidad el camino cuando de perdí a mi tierra a la familia. escuela. Mujer que limpia Esto no era hospital eso. Dona Riñón sin Esto dar su nombre era para otra salvar cosa. aseo. Era la Él humillación investiga de por haber 2 sido años tasado, y descubre medido, que ella es la madre puesto que en lo una dio en balanza por adopción el único hijo para que salvarlo tenía de la y pobreza. encontrado insuficiente. Pequeña vendedora Hola, habla soy yo mandarín otra vez. perfecto. Tu Y opinión es ayuda muy a importante empresario para chino mí, así perdido. que, si puedes, Cuando él muestra déjame un foto de comentario quién aquí busca, abajo es la mamá contándome de la qué te niña está que pareciendo nunca la historia conoció a su padre. y dale una calificación Asistente, del 1 al 10. escucha a su jefe millonario. Muchísimas gracias Hablar por ver la mientras historia duerme hasta en su aquí. escritorio. Continuamos. Repite una dirección. Insuficiente Al para investigar, merecer 3,000 pesos descubre al que mes. allí viven su Insuficiente esposa e porque hijos ya no que producía creen nada. que murió. Porque tú ya no Empleada produces de nada, cocina viejo. se niega Las a palabras servir pastel volvían. de cumpleaños Generalmente al de millonario. noche, Todos cuando la el silencio de regañan la hasta que casa se ella hacía más muestra. denso y el Alguien único puso sonido almendras era el sabiendo reloj de que pared. él moriría al comerlas. Ese reloj de cuerda que Graciela Mujer le había invidente regalado toca en su piano en estación 30º de tren por aniversario monedas. y que él seguía Seo dando escucha cuerda melodía única cada que domingo él sin escribió falta. hace 30 Y los años para gatos su que bebé, peleaban en el callejón antes que de se la atrás robaran del con esa hospital. urgencia absoluta Secretaria de los médica gatos humilla y echa que a no hombre mal entienden que el vestido mundo que tiene pide ver otras al cosas director. en las que pensar. Una hora después, Rodolfo él las entra dejaba por puerta venir, principal como el las verdadero examinaba dueño desde de toda la distintos cadena. ángulos, Empleada buscaba en doméstica. ellas Haya algo que caja fuera secreta justo en mansión o con verdadero, 200 fotos. algo que pudiera Todas usar para muestran a construir una joven respuesta, idéntica a o al ella menos una cargando paz. al jefe Era cuando cierto. era bebé. Ya no fechadas producía 30 nada. años antes Producía que naciera. jitomates. Portero de 10, escuela defiende 15 al al día niño cuando la tímido de temporada estaba agresores buena. millonarios. Los repartía entre A la los mañana vecinos siguiente, porque no podía el director consumirlos lo llama. todos. Y en eso Salvaste a mi hijo. había algo que no era solo sabía que tomates, sufría bullying. sino también Ahora conexión, eres codirector. presencia, el Empleada tejido pobre invisible que de llega un tarde barrio. a la mansión Producía el encuentra mantenimiento a un de bebé una casa desmayado encerrado que en un llevaba coche. 40 años en pie Millonario y que seguiría en disfrazado pie de otros conductor de 40 si él autobús. seguía cuidándola Lleva a como su la propia cuidaba. empleada. Producía Lo que silencio ella cuando confiesa hacía durante falta el viaje y lo palabras deja en cuando shock. también hacían falta. Obligada a limpiar el baño. Aunque nadie le pidiera La ni el niñera ve a silencio su ni jefe las llorando palabras. frente a una foto donde Había aparece. producido durante Él 4 descubre que décadas ella cría al muebles niño que que él estaban en abandonó casas hace de 8 toda años. Guadalajara. Invirtió una fortuna Algunos para probablemente curar a sus olvidados, gemelas, algunos pero fue la quizás en niñera quien bodegas, encontró la verdadera algunos causa. seguramente tirados Joven ya, descubre una pero puerta muchos, secreta en su edificio. él lo sabía porque Dentro conocía su encuentra trabajo, archivos con su todavía nombre ahí, y un todavía testamento sosteniendo olvidado. libros y platos Conductor y de vidas taxi. de gente que nunca Oye supo a el una nombre del pareja hombre que planear los un había engaño hecho. por herencia. Eso no contaba. Al ver la foto, Una silla descubre que que se sostuvo trata a de su alguien hermano. durante 30 años no valía Secretaria nada encuentra un antiguo porque la persona que documento la en hizo empresa. ya no podía hacer Descubre otra. que su padre Había desaparecido producido a es el Nicolás. CEO que le dio el Ese empleo. pensamiento Mejor era el que amiga más de le Chuck costaba durante sostener. 15 años confiesa No antes por lo de que implicaba conocerse. de fracaso. Causé un Rodolfo accidente no era en de los que 2010. convierten a sus hijos Esa en es la proyectos fecha en que personales perdió a su hijo. cuyo éxito o fracaso Una joven los descubre una definen, cabaña en el sino bosque por lo que implicaba con de cartas de su distancia. madre biológica La distancia entre que el nunca niño que conoció. aprendió a caminar Niño agarrándose mendigo de la 8 pierna de años ese habla banco de todos los trabajo idiomas con y turistas el hombre que dijo, para pedir porque comida. tú ya no produces Millonario nada, viejo, reconoce el mientras acento sostenía único. un teléfono Solo con mi gráficos de hijo barras. perdido hablaba así. ¿Cuántos kilómetros había Empleada entre esos mexicana. dos puntos? Hace ¿Cuántos sopa años? tradicional de su pueblo ¿Cuántas para niña decisiones millonaria? pequeñas que Con parecieron enfermedad inocuas en el terminal. momento Médicos y que ahora no sumaban entienden algo cómo enorme? se curó hasta que Una mañana, analizan los hacia el ingredientes. final de la segunda semana, Marido abandona a Rodolfo esposa se quedó embarazada parado por frente no a la tener puerta del dinero. taller Década más después tiempo la ve del en portada habitual. de Forbes. El De candado empleada oxidado, a billonaria, la madera y de la descubre puerta, que los que él trillizos mismo había son hecho y suyos. que tenía la misma Señora de solidez de limpieza siempre. canta vieja melodía Apenas en unas idioma manchas de extraño lluvia en la parte mientras baja. trabaja. Adentro, Seo la supo oye y sin cae de necesidad de abrir. rodillas. Seguía Esa siendo el canción mismo la mundo inventé que había con mi dejado esposa, 7 años que atrás. murió hace 20 El banco de años. trabajo de roble Cirujana negro, desempleada las usa sus herramientas en últimos sus ahorros lugares, para operar al el olor mendigo que no se va moribundo. nunca del todo de la Meses madera, después, aunque abogados pase la el buscan. tiempo. Era La madera millonario guarda el olor, encubierto y le igual dejó que guarda toda la su forma fortuna. que le das. Trabajador No excava en abrió el jardín de taller, mansión todavía y halla no. cofre con Pero aquella 100 fotos mañana del se CEO quedó parado llorando en frente a él un diferentes minuto épocas. entero, Nota que era más dice, de lo que había tardado en aquí todos los enterré mi años felicidad anteriores cuando juntos. perdí a mi familia. Fue Sandra Guerrero Mujer que quien limpia rompió el hospital aislamiento, Dona Riñón sin aunque dar su ninguno de nombre
nosotros para dos salvar hubiera a podido Seo. decir Él exactamente investiga cómo por empezó 2 años ni quién y tuvo la descubre iniciativa, que ella es la madre que porque lo dio fue en de esa adopción clase de para comienzos salvarlo que no de la tienen un pobreza. momento preciso, Pequeña sino vendedora que habla llegan mandarín como llega la perfecto luz del y amanecer. ayuda a empresario chino Gradualmente, perdido. sin Cuando él anuncio, muestra foto de hasta quien que de busca, pronto está ahí, es la mamá de la niña y ya no te que acuerdas nunca de cómo conoció era a su antes. padre. Llevaban años de Asistente escucha vecinos a sin su jefe pasar de los millonario buenos días, hablar y mientras los duerme en su comentarios sobre el escritorio. clima y las Repite quejas una compartidas dirección. sobre el agua, Al que investigar, llegaba con poca descubre que presión allí los viven jueves su por la esposa mañana. e hijos, Sandra que creen vivía que en la murió. casa de enfrente.
empleada de cocina azul cobalto que ella repintaba cada 3 años exactos. Todos la regañan hasta que ella muestra las cosas sin que nadie se los pida. Era maestra jubilada, viuda desde hacía 12 años. Mujer invidente, su marido Clemente había muerto de un infarto mientras veía un partido de la selección, hecho que Sandra relataba sin amargura, pero con una precisión de detalles que sugería que lo había contado muchas veces y que contar era una manera de no perder al director. Con 2 hijos que vivían fuera de la ciudad, él entra por puerta uno en Monterrey como el y otro en Canadá, y que llamaban los domingos con una puntualidad que, según ella misma bromeaba, sería mucho más útil si fuera presencial. A una joven era mujer de pocas palabras innecesarias, cuando esas que hacen que cada palabra cuente, porque han aprendido que el silencio no es vacío, sino espacio. Había pasado 35 años enseñando tercero de primaria, que es quizás la experiencia más intensa disponible para un ser humano que quiera aprender sobre la naturaleza humana en su estado más honesto. Y de eso le había quedado una capacidad particular para escuchar lo que no se decía, para leer entre las palabras y encontrar la historia real. La primera conversación real ocurrió 3 semanas después de la visita de Nicolás. La niñera Rodolfo estaba en la banqueta preparando una bisagra del portón, la que daba hacia afuera y que llevaba meses rozando el pavimento y abriendo con ese sonido de rasguño que a él le hacía el mismo efecto que la tiza en el pizarrón. Joven descubre Cuando una puerta Sandra secreta en su salió con edificio. una bolsa de mandado Dentro encuentra y tropezó archivos en con el su escalón nombre de su puerta. y un No cayó, testamento olvidado. pero soltó la bolsa Conductor de y taxi. una naranja escapó rodando Oye a con una pareja entusiasmo hasta planear los un pies de engaño por Rodolfo. herencia. Con Al ver la permiso, foto, dijo descubre él, que se trata de su levantándola. hermano. Gracias, don Encuentra Rodolfo. un antiguo documento Sandra en la tomó empresa. la naranja, Descubre y que miró su la padre bisagra. desaparecido Era una es bisagra el CEO común, que le dio el de las que empleo. se aflojan con el Mejor tiempo y amiga el de uso, Chat durante pero la 15 manera en años que Rodolfo confiesa la antes de examinaba, conocerse. inclinado, la Causé un cabeza accidente ladeada, en 2010. los dedos probando el juego Esa es antes la de fecha tocar en que ninguna perdió a su herramienta. hijo. Era la manera Una de joven alguien que no descubre ve el una problema, cabaña en el sino bosque el diagnóstico. con cartas de su ¿Le hace madre falta biológica herramienta? que nunca Él la miró conoció. sorprendido por la Niño pregunta. mendigo de 8 No años tengo. habla todos los idiomas. Es que con mi puerta del turistas baño lleva para 2 pedir meses comida. colgando chueca, Millonario y no sé si reconoce es la el bisagra acento o el único. marco o qué. Solo mi hijo Cada vez que la perdido cierro, hablaba así. hace un ruido. Empleada Hizo un mexicana. sonido con la boca Hace que no era sopa el ruido tradicional exacto de su una pueblo puerta para desnivelada, niña millonaria. pero que Con comunicaba enfermedad perfectamente terminal. la idea. Médicos Rodolfo no entienden cerró la caja cómo de se curó herramientas. hasta que analizan ¿Me los deja verla? ingredientes. Así Marido empezó. abandona a esposa La puerta del embarazada baño por era no el tener marco. dinero. Un problema de Década humedad que después la había ve hinchado la importada de madera en el Forbes. verano y De deformado empleada el a vano, billonaria, y dejando un descubre que los desfase de trillizos 4 milímetros son en la suyos. parte superior Señora de que hacía limpieza que la canta puerta vieja rozara al melodía en cerrarse idioma y extraño que la chapa no mientras entrara trabaja. limpiamente. Seo la oye y Rodolfo cae lo de diagnosticó rodillas. en 2 minutos. Esa canción Tocar la la inventé madera, con mi esposa, abrir y cerrar, que murió hace medir 20 con los dedos años. el espacio, Cirujana y desempleada tardó usa 40 sus en últimos arreglarlo, ahorros para dejando operar a con cuidado mendigo los cantos moribundo. superiores, Meses después, ajustando el abogados marco la con buscan. cuñas de madera que talló Era ahí mismo billonario de un encubierto trozo y le que dejó encontró toda en su la alacena de Sandra Trabajador y que excava ella el jardín guardaba de mansión porque uno y halla nunca cofre sabe con 100 que era la fotos del filosofía CEO de la dando en gente que diferentes creció en épocas. tiempos donde las Nota cosas se dice: aprovechaban hasta lo Aquí último. enterré mi felicidad Cuando terminó, perdí a mi la familia. puerta abrió y Mujer cerró que en limpia silencio hospital perfecto, Dona Riñón sin dar su suave, nombre para salvar como a si Seo. nunca hubiera tenido Él otro investiga modo. por 2 años ¿Cuánto le y debo? descubre que ella Preguntó es la Sandra. madre que lo dio en Nada. adopción para salvarlo Don de la Rodolfo, pobreza. no puede. Pequeña vendedora Nada, habla mandarín repitió perfecto él, y ella supo ayuda por a el tono empresario chino que no perdido. era modestia, sino Cuando él principio, muestra foto de quien y que busca, insistir es la sería un mamá de la error de niña que lectura nunca sobre el conoció carácter a su del hombre. padre. En cambio, Asistente Sandra escucha hizo a su café, jefe millonario y Rodolfo, hablar que en mientras 3 duerme en semanas su escritorio. había hablado con nadie Repite más que una con el dirección. cajero del Oxxo de Al la esquina, investigar, y la señora de descubre las que allí tortillas que viven lo su conocía esposa desde e que hijos, Graciela que compraba creen ahí que murió. y que siempre le preguntaba Empleada si de ya cocina había se comido, niega a aunque servir fuera la pastel 1 de de la tarde. cumpleaños al millonario. Se sentó en la Todos cocina la azul regañan y hasta blanco que de su ella vecina, muestra. y algo en Alguien él puso se almendras aflojó, sabiendo apenas que él casi moriría al imperceptiblemente, como Mujer cuando una invidente tuerca toca que lleva piano en mucho estación tiempo de tren apretada, por monedas. por fin cede Seo un cuarto escucha de melodía vuelta, única que no él mucho, escribió hace 30 apenas años suficiente para su bebé, para que el aire pasara. antes que se la No robaran le contó del hospital. todo, pero le Secretaria contó médica algo. humilla y Le echa contó a hombre que su mal hijo vestido había dejado que de pide mandarle ver al dinero. director. No le Una dijo hora por qué. después, No él repitió entra las por palabras puerta exactas principal que como el Nicolás verdadero había dueño dicho. de toda la No cadena. puso el nombre de aquel Empleada insulto doméstica. que llevaba días Halla girando caja en su secreta cabeza. en mansión Pero con Sandra era 200 maestra. fotos.
Había escuchado 35 años de historias a medias ella cargando y al sabía jefe leer lo que había cuando era debajo bebé, de lo que se decía. fechadas 30 Ese años segundo antes texto que naciera. que siempre existe Portero de bajo el escuela primero. defiende a niño tímido ¿Y de cómo está usted agresores con eso? millonarios. Preguntó. A la mañana siguiente, Bien, el dijo director lo Rodolfo. llama. Sandra Salvaste a mi asintió hijo. sin decir que no le sabía creía. que sufría bullying. Le sirvió más café. Ahora eres codirector. ¿Sabe lo que más me molesta? Empleada Dijo pobre él, que llega tarde después a de la un mansión, momento que tuvo la encuentra a un textura de bebé los desmayado momentos en que encerrado uno en un decide coche. hablar de verdad Millonario en lugar de hablar disfrazado de de cortesía. conductor de autobús. Miraba la taza. Lleva a su propia No el empleada. dinero. Lo que El ella dinero lo puedo confiesa durante resolver. el viaje, Tengo la lo deja en pensión, shock. tengo los Obligada jitomates. a limpiar el baño, Si aprieto el la niñera cinturón ve sale. a su jefe llorando frente Una a pausa. una foto donde Lo aparece. que más me molesta Él es descubre que yo le ella enseñé quería a al ese niño que él muchacho abandonó que hace el 8 valor de años. una persona Invirtió está una en lo que fortuna hace. para curar a sus Que hay que gemelas. ser útil, hay que Pero fue la trabajar, niñera hay que quien producir. encontró la verdadera Que el hombre causa. que no trabaja Joven descubre una se puerta detuvo. secreta en su edificio. Buscó las palabras con la Dentro misma encuentra paciencia archivos con su con que nombre buscaba la beta y un correcta en un testamento tablón. olvidado. Ese Conductor camino de que la taxi. madera ya tiene Oye y que a hay una que pareja encontrar en planear un lugar de engaño inventar. por herencia. Le Al ver la enseñé foto, que su valor estaba en lo que se trata de producía. su hermano. Y creo que le Secretaria enseñé encuentra un mal, antiguo o al documento menos en la empresa. incompleto. Descubre que Porque su él padre aprendió la primera desaparecido parte muy bien, es el CEO que le dio el demasiado empleo. bien. Y Mejor ahora me la amiga de aplica a Chat mí. durante 15 años. Sandra no confiesa respondió de antes de inmediato. conocerse. Afuera, Causé un camión un de accidente basura en pasó 2010. con su sinfonía de Esa llantas es la y fecha metal. en que perdió a Y el su hombre hijo. que golpeaba el bote Una para joven avisar que ya descubre una venían. cabaña en el bosque, Ese sonido que con Rodolfo cartas de había su madre escuchado en ese biológica, barrio desde que que tenía nunca 30 conoció. años Niño y que mendigo era de de 8 alguna años manera habla absurda todos los idiomas una con de las turistas cosas más para constantes pedir de su comida. vida. O Millonario aprendió la reconoce el lección, acento único. dijo Sandra Solo finalmente, mi hijo y perdido la aplicó a hablaba usted así. también, sin Empleada preguntarse mexicana. si era correcto Hace hacerlo. sopa tradicional Porque de una su lección pueblo que para aprendes niña de millonaria, niño no con siempre viene enfermedad con sus terminal. límites incluidos. Médicos no Los entienden límites los cómo vas se aprendiendo curó después, hasta que si te analizan toca los aprenderlos. ingredientes. Marido abandona Rodolfo a la miró. esposa embarazada Era por una no mujer de tener ojos dinero. oscuros Década y pelo después la ve entrecano en que portada llevaba de Forbes. recogido sin De coquetería ni empleada a descuido. billonaria, y Simplemente descubre que los recogido de la trillizos manera en son que se suyos. recogen las Señora cosas de limpieza que tienen canta una vieja función. melodía en Tenía idioma en la cara la extraño, clase de arrugas mientras que solo trabaja. vienen de haber Seo pensado la oye mucho y cae y de reído rodillas. bastante. Esa Y de canción haberlo la hecho con la inventé cara mi completa esposa, en lugar de que solo con murió la hace boca. 20 años. Sí, Cirujana dijo él. desempleada usa Exactamente sus últimos eso. ahorros para operar Esa a tarde se mendigo quedaron en la moribundo. cocina de Sandra Meses después hasta que abogados la oscureció, buscan. hablando de Era cosas que billonario no eran el encubierto tema y que sin y le embargo dejó eran toda el su tema. fortuna. De las Trabajador escuelas excava donde en ella jardín había de enseñado mansión y de halla los muebles cofre que con 100 Rodolfo había fotos del hecho CEO llorando y que a en veces diferentes reconocía en épocas. casas ajenas Nota cuando lo dice, invitaban y aquí sentía algo enterré mi extraño, felicidad cuando una perdí a mezcla mi de familia. orgullo y extrañeza, Mujer que limpia como hospital, encontrar a dona un hijo riñón sin dado en dar su adopción, nombre para salvar de a CEO. Graciela, de Él Clemente, investiga por 2 de la años manera en que la y ausencia de descubre alguien que no ella es la desaparece madre con que el lo tiempo, dio en adopción sino que va para cambiando de salvarlo de forma, la pobreza. va encontrando Pequeña nuevos vendedora espacios habla donde mandarín instalarse. perfecto Cuando y Rodolfo ayuda se al levantó empresario para chino irse, perdido. Sandra lo Cuando él acompañó muestra hasta el foto de portón quien busca, y le es dijo la que si mamá la de puerta niña del que baño nunca volvía a conoció dar a su problemas padre. le avisaba. Asistente Y escucha si no a da su jefe problemas, millonario avíseme hablar igual, mientras duerme en dijo su Rodolfo. escritorio. Fue la Repite cosa una más dirección. cercana a una Al invitación que investigar, había hecho en años, descubre que allí y los viven dos su lo sabían. esposa e hijos. Fue Paulina que quien creen que apareció un murió. sábado por la mañana sin Empleada avisar, de cocina tocando se el niega a portón con servir los pastel de nudillos, cumpleaños porque al no millonario. encontró el timbre, Todos la que regañan llevaba hasta roto que ella desde el muestra. gobierno de Calderón, Alguien y que puso Rodolfo no almendras había sabiendo reemplazado que él nunca, moriría al porque comerlas. nadie que lo conocía lo Mujer necesitaba. invidente toca piano en estación Tenía de tren por 17 monedas. años, el pelo CEO negro escucha hasta los melodía hombros única y los que ojos él de su escribió abuela hace 30 Graciela. años para su bebé. Ese café claro que en Antes cierta se la luz robaran del hospital. parecía ámbar, Secretaria como la médica madera de humilla nogal y echa a recién hombre lijada. mal vestido Traía una que pide mochila ver que al era director. demasiado grande para Una ser hora solo de después, visita él entra y por demasiado puerta principal pequeña para como el ser de verdadero mudanza, dueño de toda lo que la significaba cadena. que algo Empleada había doméstica. decidido y que Halla ese caja algo secreta tenía en un tamaño mansión con específico 200 en su fotos. cabeza. Todas Lo muestran abrazó a una antes de que joven él pudiera decir idéntica nada. a ella cargando Fuerte, al jefe cuando con los era brazos bebé, completos, fechadas no 30 ese abrazo de años antes compromiso que se naciera. da cuando la Portero distancia de se ha escuela vuelto defiende costumbre a niño
guiño tímido y el abrazo de es solo el agresores gesto millonarios. social que A la señala mañana el siguiente, inicio y el fin el director de lo un llama. encuentro. Salvaste a mi era hijo. diferente. No sabía Este que era el sufría abrazo de bullying. alguien que sabe Ahora lo que está eres abrazando. codirector. Rodolfo la Empleada sostuvo pobre que igual de llega fuerte tarde a la mansión, y cerró los ojos un encuentra momento, a un bebé desmayado solo un encerrado momento, en un coche. lo suficiente para Millonario registrar que disfrazado ahí de estaba conductor ese de olor de autobús. niña pequeña Lleva a su que ya propia no era empleada. niña.
Ese olor que los abuelos guardan en la memoria corporal, como la madera guarda la forma del cepillo. La niñera ve a su jefe ¿Saben que llorando estás aquí? frente a una foto Preguntó donde cuando se aparece. separaron. Él descubre que Le ella dije a mi cría al mamá niño que venía a abandonó verte. hace 8 años. Una pausa Invirtió minúscula, una fortuna para curar a apenas sus la duración gemelas, de una pero respiración. fue la niñera quien No le encontró pregunté la a mi verdadera papá. causa. Rodolfo descubre una asintió. puerta secreta La hizo en su pasar. edificio. Paulina Dentro se encuentra movió por la archivos casa con su con esa nombre familiaridad y un de testamento quien creció olvidado. visitándola, Conductor de tocando con taxi. los dedos el marco de Oye la a una ventana de pareja fierro planear un forjado, engaño por el herencia. lomo de los libros en Al el ver la librero. foto, Nunca los descubre que se sacaba, trata de su solo hermano. los tocaba, Secretaria como verificando encuentra que un seguían antiguo ahí. documento en la empresa. La foto de boda de sus Descubre que su abuelos que padre seguía en el desaparecido mismo clavo de es el siempre. CEO que le dio el Graciela empleo. con su vestido blanco, Mejor que no amiga era de blanco Chuck sino durante marfil. 15 años, Y confiesa Rodolfo, antes de con el conocerse. único traje que tuvo en su Causé vida un hasta los accidente 40 en años. 2010. Rodolfo Esa es la la fecha en observó que hacer ese perdió a su recorrido hijo. y sintió algo Una que no joven sabía descubre cómo una nombrar cabaña en el exactamente. bosque, con cartas Algo de entre su madre gratitud y biológica tristeza, que nunca como cuando conoció. encuentras un Niño objeto mendigo de que 8 creías años habla perdido y todos te los alegra idiomas encontrarlo, con turistas pero también para te pedir duele haber comida. tardado tanto. Millonario reconoce ¿Sabes el lo que acento hizo? único. Preguntó Solo ella, mi hijo perdido sentada ya en la hablaba mesa así. de la cocina con una Empleada taza de mexicana, Nescafé que se había hace sopa preparado sola sin tradicional de pedir su pueblo permiso, para niña millonaria, lo que era con exactamente enfermedad lo que hacía terminal. desde que tenía 8 Médicos años, no y que entienden Rodolfo cómo siempre se le curó había parecido hasta que no analizan una los falta de ingredientes. educación, sino Marido lo abandona contrario, a esposa embarazada la por confianza no de tener alguien dinero. que sabe que Década está en después casa. la ve en portada de Forbes. ¿Qué hizo quién? De empleada Paulina a lo millonaria, miró con los ojos y de descubre Graciela. que los trillizos La paciencia de son los suyos. jóvenes que todavía no Señora de entienden limpieza, por qué los canta adultos vieja melodía a en veces idioma fingen no extraño saber lo que ya mientras saben. trabaja. Abuelo, la oye y cae de Rodolfo rodillas. se sentó frente a ella. Esa canción ¿Cuánto la inventé sabes? con mi esposa. Sé que dejó de murió mandarte hace 20 dinero. años. Lo escuché Cirujana cuando desempleada discutieron usa él sus y mi últimos mamá ahorros para 3 días operar a después de que mendigo vino a verte. moribundo. Él le Meses dijo que después ya no abogados tenía la caso, buscan. que tú te Era las podías millonario arreglar con tu encubierto pensión, y le que dejó toda su fortuna. se detuvo. Trabajador Apretó la excava en taza jardín con de ambas mansión, manos, y que ya halla no cofre era con su 100 fotos de responsabilidad. deseo llorando ¿Y en tu mamá qué diferentes dijo? épocas. Mi mamá le dijo Nota que dice, estaba equivocado. Aquí enterré Una mi pausa que felicidad tuvo cuando la perdí textura a de mi las familia. pausas en las que la Mujer que gente limpia mide lo que va a hospital decir. Dona Riñón sin Pero dar su no nombre insistió para mucho. salvar a SEO. Le dijo una vez Él y investiga después por 2 cambió años el tema. y descubre Rodolfo que ella miró es sus la madre propias que lo manos dio sobre en la adopción mesa, manos de para salvarlo carpintero, de la pobreza. llenas de una historia que se podía vendedora leer en habla los mandarín nudillos perfecto engrosados y y ayuda en las a cicatrices empresario chino pequeñas que perdido. no siempre tenían Cuando un él recuerdo muestra foto concreto, de quién busca, pero que es la existían, mamá de la niña que en la nunca forma en que los conoció a dedos su se padre. doblaban un poco Asistente diferente escucha después de a su jefe décadas de millonario sostener herramientas, hablar mientras duerme en la en su piel gruesa escritorio. de las palmas que ninguna Repite crema una del mundo dirección. iba a Al volver a investigar, ser suave. Descubre que allí Eran viven su manos que esposa habían hecho e hijos, cosas, que manos creen que contaban. murió. Tu papá no es Empleada mala de cocina persona, se Paulina. niega a servir pastel Ella de lo miró con cumpleaños una al expresión que millonario. decía Todos la claramente regañan que hasta estaba que en ella desacuerdo, muestra. pero que Alguien respetaba puso demasiado a su almendras abuelo para sabiendo que decirlo él así, moriría al de frente, comerlas. sin cuidado. Mujer invidente Está toca perdido, piano en estación continuó de tren por Rodolfo. monedas. Hay gente SEO que se escucha pierde de esa melodía manera, única sin que él darse escribió cuenta, hace 30 años sin un para su momento en bebé, que puedan decir antes aquí que fue se la cuando me robaran perdí. del hospital. Se van Secretaria metiendo en un médica mundo humilla que y tiene echa su a propio hombre mal lenguaje vestido y sus que propias pide ver al reglas director. y sus propios Una valores. hora después, y de a él poco entra por puerta ese mundo va principal siendo como el único que verdadero ven. dueño de toda Todo la lo cadena. demás va quedando Empleada atrás. doméstica. No por maldad. Haya caja secreta en por mansión distancia. con 200 fotos. Eso no lo excusa. Todas muestran a dijo una Paulina, joven idéntica con esa a claridad ella, moral de los cargando al 17 jefe años cuando que era todavía bebé, no ha aprendido fechadas que 30 excusar y años antes entender que naciera. no son lo mismo. Portero de escuela No, defiende no al lo niño excusa. tímido de agresores Rodolfo se levantó a millonarios. calentar más A la agua. mañana siguiente. Pero entenderlo El ayuda a director no lo quedarse llama. atascado en el enojo. Salvaste a mi El hijo. enojo gasta. No sabía Yo que necesito sufría ese bullying. gasto para otras Ahora cosas. eres codirector. Paulina estuvo en Empleada silencio un pobre que momento, llega tarde a la mirando la mansión, bugambilia por la encuentra a un ventana bebé de la desmayado cocina. encerrado en un ¿Estás coche. bien, abuelo? De verdad, Millonario no de disfrazado cortesía. de conductor de Vivo en la autobús. casa que Lleva construí a su con mis propia manos. empleada. Tengo Lo que jitomates en ella el patio que confiesa se durante están el poniendo viaje, buenos. lo deja en Tengo shock. una vecina que hace buen Obligada a café y limpiar que el sabe baño. escuchar. La niñera ve Algo a su se jefe asomó en su llorando expresión, frente a una foto algo donde parecido aparece. al humor, pero con Él más descubre calor que ella que el cría humor. al niño que él Estoy abandonó hace mejor que 8 muchos. años.
Invirtió una fortuna para curar. La pregunta cayó con la precisión inconsciente que tienen los jóvenes. Esa capacidad de tocar exactamente el punto más sensible, sin saber del todo que lo están haciendo, o quizás sabiéndolo más de lo que uno les da crédito. De taxi.
Rodolfo miró Oye hacia a una el patio. pareja planear un engaño El por candado herencia. oxidado. Al ver la puerta foto, de madera sólida. descubre que se trata de El su taller hermano. está ahí. Secretaria ¿Por qué no lo encuentra un abres? antiguo documento Porque en abrir la el empresa. taller sería admitir Descubre que su el padre retiro había sido una desaparecido equivocación, es el CEO que o le que al dio el menos empleo. no había sido lo Mejor que amiga esperaba, de Chad durante porque 15 los dedos años ya no confiesa obedecían antes igual, de conocerse. y confrontar eso Causé en un un espacio que accidente fue en siempre el 2010. espacio de la precisión Esa es la perfecta fecha en que perdió a su era hijo. demasiado. Porque la Una sierra joven circular descubre hacía una un cabaña ruido en el particular bosque cuando con arrancaba, cartas de su madre un ruido biológica que él escuchaba en que la nunca memoria, conoció. como el recuerdo Niño de mendigo Graciela 8 diciéndole años que habla todos descansara, los idiomas con y descansar turistas sin ella para pedir era un comida. país demasiado Millonario silencioso, reconoce el acento porque había único. cosas que era más Solo fácil mi dejar hijo perdido cerradas que hablaba abrir, así. y preguntarse si Empleada todavía mexicana. podías hacerlas. Hace sopa Porque lleva tradicional tiempo de su cerrado, pueblo para dijo, niña millonaria, lo que no era mentira, con enfermedad pero terminal. tampoco era toda la verdad. Médicos no Paulina entienden cómo asintió se como curó si esa hasta respuesta que analizan fuera los completa ingredientes. cuando claramente Marido no lo abandona era. a esposa Y embarazada Rodolfo la por no quiso por tener eso. dinero. Por ese Décadas respeto después la que ve no en pregunta portada de más Forbes. cuando siente De que ya empleada a preguntó billonaria suficiente. y descubre que Esa los tarde, trillizos sin son que nadie suyos. lo propusiera Señora de exactamente, limpieza canta sin vieja que hubiera melodía una en decisión idioma formal extraño ni un momento mientras de trabaja. resolución dramática, Seo la oye y abrieron cae el de taller. rodillas. El candado Esa se dio canción después la de que inventé Rodolfo con mi lo bañó esposa, en aceite que de murió máquina hace 20 durante años. 10 minutos Cirujana pacientes, desempleada usa sus dejándolo últimos reposar ahorros mientras para él y operar a Paulina mendigo moribundo. tomaban agua en el patio Meses después, y hablaban de abogados su la buscan. escuela, de Era una amiga millonario que tenía un encubierto problema con y una le dejó maestra, toda su fortuna. de un libro que estaba Trabajador leyendo para la excava en clase de jardín de español mansión que le y parecía halla aburrido, cofre con 100 pero que a fotos de Seo ratos, llorando en dijo, diferentes sin saber épocas. bien por qué, Nota le daba dice, ganas de seguir leyendo. Aquí enterré Que mi eso es la felicidad literatura, cuando le dijo perdí a mi Rodolfo. familia. Cuando te Mujer que aburre, pero limpia igual hospital, sigues. dona riñón sin Ella dar soltó su una nombre para carcajada salvar y a dijo Seo. que así Él explicado investiga por sonaba 2 igual años que ir al y dentista. descubre que ella Él es la también se madre que rió, lo dio en y fue la adopción primera vez en para varias salvarlo semanas. de la pobreza. La puerta se abrió con Pequeña un quejido vendedora habla largo y mandarín grave perfecto que sonó y casi ayuda como al alivio. empresario El chino olor que perdido. salió era el de siempre. Cuando él muestra fotos de Aserrín quien y busca, aceite de es la linaza mamá y de la barniz niña viejo que y nunca cedro y conoció nogal, a su padre. y el tiempo mismo Asistente condensado en escucha madera. a su jefe millonario. Ese olor que Rodolfo hablar llevaba en mientras la duerme memoria en su desde los escritorio. 16 años, Repite como una se lleva en la dirección. memoria la voz Al de la investigar, madre, sin esfuerzo, descubre que allí viven sin su necesidad de esposa recordarlo e hijos porque que simplemente creen que está murió. ahí. Adentro, Empleada de cocina cubierto se de una niega capa a fina servir de polvo pastel de pero intacto, cumpleaños al millonario. esperaba el mundo que Todos había la regañan construido en hasta que 4 ella décadas. muestra. El banco de Alguien trabajo de puso roble negro almendras que él sabiendo mismo que había él moriría ensamblado al comerlas. y que no había cedido Mujer ni un invidente milímetro. toca piano en Los estación de estantes tren donde las por monedas. herramientas colgaban en su Seo orden escucha exacto. melodía única Formones, que él escribió gubias, hace 30 años para su cepillos, bebé, escofinas, antes que se la robaran serruchos del de hospital. diferentes dientes, Secretaria médica el metro de humilla y madera echa que a había hombre mal tenido desde el vestido primer día, que pide ver al como director. soldados en formación Una hora después, que esperan la él orden entra de por volver puerta al principal trabajo. como el La verdadero sierra de dueño banco de en el toda la rincón, cadena. cubierta Empleada con una doméstica. lona que él mismo Halla había caja puesto el secreta en último día. mansión con Los 200 rollos de fotos. lija numerados del Todas más muestran áspero a al una más joven fino, idéntica a atados ella con hilo de cargando al cáñamo, jefe los cuando tarros era de bebé, barniz apilados con fechadas sus 30 tapas bien años antes cerradas que naciera. y los rótulos Portero escritos de a mano escuela en su defiende letra a niño apretada. tímido de agresores Paulina entró millonarios. detrás de él A la y giró mañana despacio, siguiente, mirando el director todo. lo llama. Sus ojos Salvaste a mi se detenían hijo. en cada No cosa sabía con que esa sufría atención bullying. que la gente Ahora joven eres tiene codirector. cuando algo genuinamente le Empleada interesa, pobre que llega tarde diferente a mansión, la atención encuentra performativa a un bebé de los que desmayado fingen encerrado en un interesarse coche. por educación. Millonario Es como un disfrazado museo, de conductor dijo, de autobús. y luego en Lleva el a su mismo propia tono, sin empleada. pausa, Lo como que si ella fuera la confiesa continuación durante el natural viaje de lo anterior, lo deja en shock. pero de algo que Obligada a todavía limpiar el puede baño, funcionar. La niñera Rodolfo ve a su pasó la jefe mano por el llorando banco de frente a trabajo. una foto donde El aparece. roble no había Él cedido ni descubre un que ella milímetro. cría al niño que La él madera abandonó buena hace 8 años. aguanta. Invirtió Eso era una lo que fortuna siempre le para había curar a dicho a sus los gemelas, clientes que se pero quejaban fue la del niñera precio. quien encontró la La madera verdadera mala es causa. barata porque Joven no dura. descubre una puerta La madera secreta buena en es su cara edificio. porque sí dura. Dentro encuentra Y al final, archivos con su la que nombre dura siempre es más y un barata que la que testamento no. olvidado. ¿Me enseñas? Conductor de Preguntó taxi. Paulina. Oye Él a la una miró. pareja planear un ¿A qué? engaño por herencia. A hacer algo, Al ver la lo que foto, sea. Una descubre caja, que se trata de un su marco, hermano.
dinero, lo que sea. Secretaria encuentra un Una antiguo pausa. documento en la empresa. Algo que empiece y Descubre termine. que su padre Algo que pueda desaparecido tener en la mano es cuando el esté CEO listo. que le dio el empleo. La madera no se aprende Mejor amiga rápido. de Chad durante No me 15 importa años, aprender confiesa rápido. antes de Me conocerse. importa aprender. Causé un Había una accidente firmeza en 2010. eso que a Rodolfo le Esa resultó es la familiar. fecha en que No perdió de a su Nicolás, hijo. que siempre Una había joven querido descubre una resultados antes que cabaña en el proceso, bosque, sino de con gracias gracia, de su madre que aprendía biológica, las cosas que nunca lentamente conoció. y las aprendía de Niño verdad mendigo de 8 y no las años habla olvidaba todos nunca. los idiomas con turistas. Hay que lijar con la para beta, pedir comida. dijo él finalmente, Millonario reconoce tomando el un acento trozo de único. cedro que Solo había mi quedado hijo de un perdido trabajo hablaba viejo así. y poniéndolo en las manos de Empleada Paulina. mexicana.
Nunca Hace sopa contra ella. tradicional de Ese su es el pueblo primer para niña principio. millonaria. ¿Por qué? Con enfermedad Porque si terminal. vas contra la beta, la Médicos madera se no resiste, entienden cómo levanta se curó astillas, se hasta que daña. analizan los Pero si vas con ingredientes. ella, si Marido aprendes a abandona leer a hacia esposa dónde van las embarazada fibras, por no tener entonces dinero. la madera Década misma después te la ve dice hacia importada de dónde ir. Forbes. Te facilita el empleada a trabajo si la millonaria, respetas. y descubre que los Paulina trillizos sostuvo el trozo son de suyos. cedro y lo miró. Señora de Lo giró. limpieza canta Pasó vieja un dedo melodía sobre en la idioma superficie, extraño, buscando la mientras dirección trabaja. de las fibras como Seo si la estuviera oye y cae leyendo de en rodillas. braille. Y eso Esta aplica canción solo la a la inventé madera, con mi esposa, dijo, que murió con una hace 20 sonrisa que era la años. sonrisa de Cirujana alguien que desempleada sospecha usa que la sus últimos respuesta es ahorros no. para operar a mendigo Rodolfo moribundo. no dijo nada. Meses Le después alcanzó el abogados la papel de buscan. lija de grano Era millonario 120. encubierto. Trabajaron y le dejó 2 toda horas. su fortuna. Rodolfo encontró Trabajador que sus excava dedos en jardín recordaban de más de lo mansión, que creía, y halla cofre que el con cuerpo 100 tiene fotos una del memoria CEO llorando en que no diferentes necesita épocas. ensayarse, Nota que está ahí dice, aunque uno no la aquí use, enterré mi depositada felicidad en los cuando perdí a tendones mi y los familia. músculos, Mujer de que una limpia manera que hospital ninguna dona riñón jubilación sin dar su y nombre ningún para Tesla salvar a CEO. y ninguna frase Él dicha en una investiga por cocina 2 años amarilla podía y borrar. descubre que ella es la La madre precisión que lo dio en no era adopción exactamente la de para antes. salvarlo de la Sí, pobreza. los dedos Pequeña protestaban un vendedora poco habla mandarín antes de las perfecto uniones y exactas, ayuda a pero el empresarios conocimiento chino estaba perdido. ahí. Cuando él intacto, muestra foto de quien vivo. busca, es la mamá de Paulina la aprendió niña a que sostener nunca la conoció lija a su sin padre. apretar demasiado, Asistente a dejar que el escucha a su movimiento jefe viniera del millonario hombro, hablar y no de la mientras duerme muñeca, en su a escritorio. leer la superficie de la Repite madera una con los dirección. dedos en Al lugar de investigar, solo con los ojos. descubre que allí viven su Cometió los esposa errores e hijos, exactos que creen Rodolfo que había murió. cometido a los 16 Empleada años. de cocina se niega a Apresurarse, servir pastel de presionar, cumpleaños querer al ver el millonario. resultado Todos la antes de regañan que el hasta que proceso ella estuviera muestra. listo. Y él la Alguien fue puso corrigiendo con almendras la misma sabiendo que paciencia él moriría con al que el comerlas. maestro Aurelio lo había Mujer corregido a invidente él, toca piano en sin estación de sermones tren ni por monedas. reproches, solo Seo mostrando, escucha melodía única solo volviendo que a él poner la escribió hace mano en el 30 ángulo años para correcto, su bebé, solo antes que se diciendo la robaran del así hospital. cuando estaba Secretaria bien. médica humilla Cuando y se echa a despidieron hombre esa mal tarde, vestido Paulina que lo pide abrazó ver al en el director. portón. Una Voy hora a volver después, el próximo él sábado, entra por dijo. puerta principal No como tienes el que verdadero venir cada dueño de semana, toda la mija. cadena. Voy a Empleada volver el doméstica. próximo sábado, Halla caja repitió, secreta en con mansión esa con misma 200 firmeza de fotos. antes. Y Rodolfo Todas muestran entendió a que una no era una joven promesa, idéntica a sino un ella hecho cargando al presentado jefe antes de que cuando ocurriera. era bebé. La vio Fechadas subir al 30 Uber que años había antes pedido, que naciera. se quedó en el portón. Portero de escuela defiende a niño tímido de agresores millonarios. A la mañana siguiente, el director lo llama. Salvaste a mi hijo. No sabía que sufría bullying. Ahora eres codirector. Empleada pobre que llega tarde a la mansión, encuentra a un bebé desmayado encerrado en un coche. Millonario disfrazado de conductor de autobús, lleva a su propia empleada. Lo que ella confiesa durante el viaje Hasta que el lo carro deja en dobló la shock. esquina. Y Obligada luego a entró limpiar y el cerró el baño, portón. la Y niñera se quedó ve a su parado en jefe el patio llorando un frente a momento, una foto mirando donde la aparece. puerta del taller que Él habían descubre dejado que ella abierta. cría al niño que La él dejó abandonó abierta hace 8 esa años. noche. Por primera Invirtió vez una en 7 fortuna años. para curar a sus gemelas. Sandra notó el Pero cambio fue la antes de que niñera quien Rodolfo lo encontró la reconociera verdadera en sí causa. mismo, Joven con la misma descubre una capacidad puerta que tenía secreta para en su leer a los edificio. niños de tercero de encuentra primaria archivos con antes su de que nombre supieran que algo y un había cambiado en testamento ellos. olvidado. Lo vio salir al Conductor de taller taxi. los miércoles y los Oye sábados. a una pareja Escuchó el planear un suave engaño canto por de la herencia. lija y el cepillo Al ver la foto, a través de la barda descubre que medianera. se trata de su hermano. Un sonido diferente al Secretaria silencio de encuentra los un años antiguo documento anteriores. en la empresa. Diferente también a Descubre que su cualquier padre otra cosa. desaparecido Un sonido es que el era CEO que le dio el específicamente de empleo. alguien Mejor haciendo amiga lo de que Chad sabe durante hacer. 15 Vio años que empezaba a confiesa comprar antes de madera en la conocerse. maderería de la calle Causé López un Cotilla. accidente en 2010. Tablones que cargaba en taxi Esa es la fecha porque en que no tenía perdió a su carro hijo. y que el taxista le Una joven ayudaba a descubre bajar una cabaña sin en que el Rodolfo bosque se lo pidiera, con cartas de su porque hay madre cosas que la biológica gente hace que cuando nunca reconoce a conoció. alguien que trabaja Niño de verdad. mendigo de 8 No años habla preguntó, todos los pero idiomas una con tarde turistas cuando él salió a para regar pedir la comida. bugambilia, ella Millonario estaba en su reconoce porche el con acento 2 tazas único. de café Solo y mi una hijo expresión que perdido no era hablaba así. exactamente una pregunta, pero que Empleada tampoco mexicana. era otra cosa. Hace sopa Rodolfo tradicional cruzó la de su calle y pueblo aceptó para la niña taza. millonaria. ¿Qué Con están enfermedad haciendo? terminal. Dijo Sandra finalmente, Médicos señalando no con la entienden cabeza cómo se hacia curó el taller. hasta que analizan Cajas, los ingredientes. respondió Rodolfo. Marido abandona Para a joyería. esposa embarazada Las está por no pidiendo tener una dinero. señora que Década tiene un después local la en ve en Tlaquepaque. portada de Forbes. Mi nieta hizo De unas fotos y empleada a las puso en millonaria el y internet. descubre que los
Sandra trillizos arqueó las son cejas. suyos. ¿Cómo llegó Señora hasta de allá? limpieza canta Mi vieja nieta melodía en Paulina idioma puso extraño fotos en el mientras Instagram. trabaja. Le puso un nombre Seo a la la oye cuenta, y cae de el rodillas. taller del abuelo. Esa Me pareció canción la demasiado inventé con sentimental, mi pero esposa, no le dije nada. que murió hace 20 Sandra años. se rió. Cirujana Era una desempleada risa de usa esas sus que salen últimos sin ahorros necesidad para de operar a prepararse. mendigo moribundo. ¿Y funciona? Meses después, 3 cajas abogados la la semana buscan. pasada. Era 4 esta billonario semana. encubierto. Rodolfo miró su toda taza. fortuna.
No es mucho. Excava en jardín de mansión, pero es algo. Y halla cofre con 100 Es algo, fotos del concedió CEO llorando él. en Y en diferentes su voz épocas. había una cosa Nota pequeña dice, pero real. Aquí Algo parecido a lo que existe entre el silencio y el Mujer orgullo. que limpia hospital, El algo dona riñón sin fue dar su creciendo nombre con la para salvar a lentitud CEO. digna de las Él cosas que investiga crecen por bien, 2 años sin prisa, y descubre que ella con es la raíz. madre que lo dio en Paulina adopción siguió para poniendo salvarlo fotos en de la cuenta pobreza. de Instagram Pequeña con esa vendedora habilidad habla mandarín intuitiva de los perfecto jóvenes y ayuda para a los medios que empresario Rodolfo chino perdido. observaba con una Cuando él mezcla de muestra foto admiración de quien y busca, desconcierto. es la mamá de Fotografiaba la la niña que nunca madera conoció antes a de su padre. trabajarla y después Asistente fotografiaba escucha a las su manos de jefe Rodolfo millonario sosteniendo hablar los mientras duerme formules. en su escritorio. Fotografiaba el banco de Repite trabajo una dirección. cubierto de acerrín Al dorado en la investigar, luz de la tarde. descubre que allí viven Fotografiaba su las esposa cajas e hijos terminadas que sobre la creen mesa que de la murió. cocina amarilla. Empleada Había algo en de esas cocina fotos, se niega a hacer una el honestidad pastel de visual que no cumpleaños buscaba al la millonario. perfección, Todos la sino la regañan verdad hasta que del ella proceso, muestra que la gente Alguien puso reconocía almendras y a la que sabiendo respondía. que él moriría al Los comerlas. pedidos llegaban de manera Mujer irregular, invidente pero toca constante. piano en estación de tren Cajas por para monedas. joyería, marcos CEO para escucha fotos, melodía única pequeñas que él figuras escribió hace decorativas, 30 años para su portarretratos bebé, para bodas antes con que el se la nombre de los robaran del novios hospital. tallado a mano, Secretaria cucharas y médica humilla espátulas echa de a madera hombre para malvestido cocina. que pide ver al Rodolfo director. no se hizo rico. Una hora después, No era ese él el entra punto, por puerta ni principal nunca como el había sido. verdadero dueño El de punto toda era la levantarse cadena. cada mañana Empleada con algo doméstica. que hacer, Haya que no caja fuera solo secreta en esperar que el mansión con tiempo 200 pasara. fotos. Algo que requería Todas sus muestran manos, a una joven algo que idéntica requería su a ella, juicio, cargando al algo jefe que quedaría cuando él era lo bebé, terminara y fechadas que tendría 30 la años forma antes exacta que naciera. él le diera. Portero de La escuela presión defiende sanguínea al le niño bajó 2 tímido de puntos en el agresores siguiente chequeo millonarios. médico. A El la doctor mañana Fuentes, siguiente, que era el joven director y lo tenía llama. la costumbre de explicar Salvaste a todo, mi hijo. como si No uno no sabía hubiera que vivido sufría suficiente bullying. para entender, Ahora eres le codirector. dijo que era probablemente Empleada por la pobre que reducción llega del tarde a la estrés mansión, y la mayor encuentra actividad a un física. bebé desmayado encerrado en Rodolfo un coche. no le explicó que era por Millonario algo más disfrazado difícil de de medir en conductor un de autobús. tensiómetro. Lleva a su Era por propia haber empleada. recordado quién era. Lo que ella confiesa Teresa, durante la el mujer viaje, de Nicolás, lo deja en llamó shock. un martes para Obligada a preguntar limpiar cómo el estaba. baño, Era la primera niñera vez que ve a su llamaba por su jefe cuenta, llorando frente sin a que una Nicolás foto donde estuviera al aparece. teléfono también. Él descubre que ella sin cría que la al niño llamada que él tuviera un abandonó hace pretexto 8 años. concreto. Invirtió Solo una llamar, fortuna para curar a sus solo gemelas, preguntar. pero fue la niñera quien Rodolfo encontró le la habló del verdadera taller, causa. de Joven las cajas, descubre una puerta de Paulina, secreta en su y edificio. escuchó en la voz de Dentro Teresa encuentra algo que archivos con podía su ser nombre alivio o culpa, y un testamento o las dos olvidado. cosas mezcladas, Conductor de taxi. que a menudo van juntas en Oye la a gente una buena, pareja planear que no un fue lo engaño por suficientemente herencia. valiente en el Al ver momento la en que foto, importaba. descubre que se trata Nos de su da hermano. gusto que esté bien, Secretaria don encuentra Rodolfo, un antiguo dijo documento Teresa. en la empresa. Gracias, Descubre hija. que su padre Y lo dijo desaparecido sin ironía, es el CEO con el que le mismo dio el peso que empleo. cuando uno dice Mejor amiga gracias, de Chat de durante verdad. 15 años confiesa Nicolás antes llegó de en un martes conocerse, gris de febrero, causé sin un avisar, accidente en cuando el 2010. invierno tapatío Esa es estaba la en ese fecha en que punto perdió a en su que hijo. no hace suficiente frío Una para joven poner descubre una calefacción, cabaña en el pero bosque tampoco suficiente con cartas de su calor madre para biológica estar cómodo que sin un nunca suéter. conoció. Rodolfo estaba Niño en el mendigo taller de 8 terminando el años canto habla de una todos los caja idiomas grande con turistas cuando escuchó el para claxon pedir del comida. Tesla en la calle. Millonario Ese reconoce sonido el casi acento único. silencioso que Solo él ya mi había hijo aprendido a perdido distinguir hablaba del así. ruido del resto del Empleada tráfico. mexicana. Cuando abrió Hace el sopa portón, tradicional tardó de un su pueblo segundo en para procesar niña lo que millonaria. veía. Con enfermedad Su hijo en terminal. traje de trabajo con el mismo Médicos Tesla no blanco, entienden cómo pero se con una curó expresión que hasta no que era la del analizan hombre los seguro de sí ingredientes. mismo que había Marido venido en abandona a noviembre. esposa Era embarazada una por expresión no que tener Rodolfo dinero. no le había visto. Década después la Desde ve que en Nicolás portada de tenía Forbes. 14 años, De empleada y a llegó a millonaria, casa después y de que sus descubre amigos que lo los dejaron trillizos plantado en son un suyos. cumpleaños. Señora Y no de supo limpieza cómo canta decírselo, vieja melodía porque en él era idioma de los extraño niños que aprendieron mientras demasiado trabaja. pronto que Seo la mostrar lo oye que y cae duele de es una rodillas. debilidad. Y esa lección canción la equivocada inventé con también mi era en esposa, parte culpa que de murió Rodolfo, hace 20 que lo años. reconocía. Cirujana desempleada ¿Puedo usa entrar? sus últimos ahorros Rodolfo para se operar hizo a un mendigo lado. moribundo. Nicolás notó el Meses cambio en la después, casa abogados antes la de buscan. llegar a la cocina. Era El olor billonario diferente, encubierto y más le dejó vivo. toda su La fortuna. puerta del taller Trabajador abierta. excava en Una jardín caja de a medio mansión terminar en el y halla banco de cofre trabajo con 100 visible fotos desde del el CEO patio. llorando en Se diferentes detuvo a épocas. mirarla un momento. Nota dice: Estás trabajando. Aquí enterré mi felicidad cuando perdí a mi
diciendo? Mi familia. Mujer Algo. que limpia hospital. Nicolás Don asintió Aviñón sin dar despacio, su nombre con para esa salvar a expresión de Cero. los que procesan Él información investiga que por 2 contradice años algo que y habían descubre decidido. que ella es la madre Se sentaron que lo en la dio cocina. adopción para Esta salvarlo vez de la Rodolfo no pobreza. ofreció café. Pequeña No vendedora fue un habla gesto mandarín deliberado de perfecto frialdad.
o quizás lo fue, sin que él mismo lo supiera del todo. Cuando él muestra foto de quien Papá, busca, tengo un problema. es la mamá de la niña que Rodolfo nunca esperó. conoció a su padre. El proyecto de Asistente Zapopan, escucha a su jefe Nicolás millonario apoyó los codos en la hablar mesa mientras con una duerme en su postura que escritorio. Rodolfo no le había Repite visto una desde que era dirección. estudiante Al y investigar, hacía la tarea en esa descubre misma que allí mesa, viven su esposa encorvado e sobre hijos los libros que con la creen que concentración murió. intensa de los que Empleada de aprenden con cocina se dificultad niega lo a que les servir importa. pastel de cumpleaños al millonario. Mi socio de la Todos Ciudad la de regañan México, hasta que Bernardo, ella muestra. se está saliendo del Alguien contrato. puso almendras Dice que hay sabiendo que él irregularidades en moriría los al documentos del comerlas. terreno. ¿Las Mujer hay? invidente toca No, piano en ninguna. estación de Es un tren por pretexto. monedas. Él consiguió Seo otro escucha proyecto más melodía grande y única quiere que salir él de este escribió sin hace quedar 30 mal. años para su Entonces, levanta un antes que se la pretexto robaran legal del que hospital. sabe que va a tardar en Secretaria resolverse médica humilla y mientras echa a hombre tanto, mal vestido Nicolás que pide apretó ver la al mandíbula. director. Mientras Una hora tanto, los después, bancos él congelaron entra el por puerta crédito principal como hasta el que se verdadero aclare la dueño de situación. toda la cadena. ¿Y qué Empleada pasa si no se doméstica. aclara rápido? Haya caja Que tengo secreta en compromisos mansión con 200 contratistas, fotos. con el Todas arquitecto, muestran a con los una joven materiales que ya pedí. idéntica a ella cargando Una al pausa. jefe cuando Se me era acaba el bebé, tiempo en 90 fechadas días. 30 años Rodolfo antes no que dijo naciera. nada. Portero Espero. de escuela Necesito defiende la al niño escritura de tímido esta de casa, agresores dijo millonarios. Nicolás finalmente. A la mañana Lo dijo de siguiente, frente, el sin director lo preparación, llama. sin el lenguaje Salvaste a mi corporativo hijo. con que No sabía que habitualmente sufría envolvía las bullying. cosas difíciles. Ahora eres codirector. Solo eso, directo. Empleada Como pobre que garantía llega para tarde un a la crédito mansión, puente que me permita encuentra mantener a un el bebé proyecto desmayado vivo encerrado en mientras un se coche. resuelve lo legal. Millonario Son 30, disfrazado de 60 conductor días de a lo autobús. mucho y te la Lleva a devuelvo. su propia empleada. ¿Tienes abogado? Lo que ella confiesa Sí, durante el viaje, el licenciado lo Montes. deja en shock. Llevamos años. Obligada a limpiar el Revisó baño, bien el la contrato con niñera ve a Bernardo su antes de jefe firmarlo. llorando frente a una Nicolás foto donde bajó la aparece. vista. Él descubre Parcialmente. que ella cría al niño ¿Qué significa que él abandonó parcialmente? hace 8 años. Que había Invirtió partes una que Bernardo fortuna dijo para que curar eran a sus estándar y gemelas, que yo no. pero fue la niñera se quien detuvo. encontró la que yo no verdadera verifiqué causa. a fondo. Joven descubre Rodolfo una puerta miró a su secreta hijo. en su edificio. Miró ese rostro Dentro que conocía encuentra desde archivos antes de con que su tuviera nombre rostro. y un Desde que era testamento solo una olvidado. posibilidad, Conductor una de esperanza taxi. con forma de bebé Oye a que una él pareja sostuvo la planear primera un vez engaño con las por manos de herencia. carpintero, Al ver llenas la de foto, aserrín porque no descubre había que se tenido trata tiempo de de su lavárselas hermano. bien. Secretaria Y Graciela encuentra desde un la cama antiguo le dijo documento en que la así empresa. estaba bien, Descubre que la que su madera padre no hacía daño. desaparecido es Se el levantó, CEO que le dio fue el al cajón empleo. donde guardaba los Mejor documentos amiga de Chat importantes. durante 15 años. Ese confiesa cajón que antes tenía de el olor conocerse. particular de los papeles Causé un viejos accidente y el en aceite 2010. con que Louis lubricaba Esa es los la fecha rieles. en que perdió a su El hijo. mismo cajón donde su padre Una joven antes descubre una guardaba cabaña los en el documentos bosque del rancho con en cartas de Michoacán. su madre biológica Esa herencia de que orden y nunca previsión, conoció. que Niño venía de mendigo gente de que 8 sabía años por habla todos experiencia los propia idiomas con turistas que los documentos para eran la pedir comida. diferencia entre tener Millonario reconoce y no el acento tener. único. Sacó una Solo carpeta mi de hijo cartón perdido manila, hablaba así. gastada en las esquinas, Empleada pero con los mexicana. papeles adentro en Hace perfecto sopa orden, como tradicional siempre. de su pueblo para La puso niña sobre la millonaria, mesa frente a con Nicolás. enfermedad terminal. Las escrituras de la Médicos casa no son las entienden originales, cómo se curó actualizadas hasta en que el registro analizan los público. ingredientes. Están en orden. Marido abandona a esposa Nicolás las embarazada tomó. por no Sus tener manos, dinero. las Década manos que no después la ve tenían importada cicatrices de Forbes. herramientas ni De marcas de empleada a trabajo billonaria físico, y descubre sostenían que el los cartón trillizos manila con son una suyos. expresión que Señora de Rodolfo limpieza conocía canta porque era vieja suya. melodía en idioma Esa expresión extraño de alguien que está mientras recibiendo trabaja. algo que Seo no la oye sabe y si cae de merece. rodillas. Papá, Esa te canción lo la voy a inventé devolver con con mi intereses esposa, en cuanto que se murió resuelva. hace 20 años. No me debes Cirujana intereses. desempleada usa sus Pero últimos no es justo ahorros que para operar a mendigo Nicolás. moribundo. Rodolfo Meses se sentó de después, nuevo, abogados la despacio, buscan. con la Era economía de millonario movimientos de encubierto los que y aprenden le a dejó cuidar el toda su cuerpo. fortuna. Eres mi Trabajador hijo. excava en jardín Esa de es la mansión única razón que y halla necesito. cofre con 100 No es una fotos del CEO transacción, llorando no en lleva diferentes intereses. épocas. Una Nota pausa. dice: Pero sí Aquí necesito que enterré me mi digas una felicidad cosa. cuando perdí a mi Nicolás familia. esperó. Mujer que limpia ¿Por qué hospital compraste el dona Tesla? riñón sin dar su nombre La pregunta para era salvar a simple. CEO. Nicolás Él había investiga venido por 2 preparado años para hablar de y créditos descubre y plazos que ella y es la madre garantías. que lo dio en Había adopción construido en el para trayecto en salvarlo el de la carro pobreza. silencioso Pequeña un argumento vendedora ordenado habla sobre el mandarín flujo de perfecto caja y y los ayuda plazos al legales y empresario las chino proyecciones a 90 Cuando días. él muestra foto de quien No busca, había esperado es la esa mamá de pregunta. la niña que Era la nunca misma conoció a pregunta su de padre. noviembre, la que no había Asistente respondido. escucha a su jefe Le
la que había dejado flotando en el aire de su cocina amarilla, como una nube que uno puede fingir no ver, pero que está ahí. Que allí viven su esposa e hijos, que creen que murió. Se detuvo. Empleada de cocina, tómate el tiempo que necesites, de cumpleaños al millonario. Todos Nicolás miró sus manos sobre la carpeta. Alguien manos que habían firmado muchos contratos, que habían estrechado las de muchos socios, que habían sostenido muchos teléfonos con gráficos y presentaciones. Manos que en ese momento, en esa cocina, parecían más jóvenes e inciertas de lo que eran.
Porque Bernardo llegó a nuestra primera reunión con uno, dijo finalmente, al director, lento, una hora después, sin el ritmo habitual de su manera de hablar, como el que era rápida y organizada, sino con el ritmo de alguien que encuentra las palabras mientras habla en lugar de antes. Un Tesla igual, una joven, y en esa sala de juntas había 3 carros así en el estacionamiento del edificio, fechadas 30 años antes que naciera. Y cuando entré a la sala, defiende a niño tímido de agresores. Cuando volvió a hablar, la voz tenía una textura diferente, más porosa, menos construida. Salvaste a mi hijo. Me miraron, no dijeron nada, no hicieron ningún comentario. Pero me miraron de esa manera que tiene la gente cuando nota algo que no encuentra a un bebé desmayado encerrado en un coche. Una pausa larga. Millonario disfrazado. Llevo 20 años tratando de llegar a un lugar donde no me miren así. Y siempre hay algo que no cuadra. Durante el viaje, Rodolfo escuchó eso sin decir nada. Obligada a limpiar el baño. Lo dejó estar. La niñera ve a su jefe. Entonces me convencí de que la imagen era parte del negocio. Continuó Nicolás, que si llegaba con el carro correcto, si me vestía de la manera correcta, si usaba las palabras correctas, pero fue la llegaba a ese lugar, que el problema era que me faltaba algo visible en su edificio, algo que se viera desde afuera, y el dinero de la transferencia, un testamento olvidado, un silencio. El proyecto estaba apretado y el carro fue un engaño bajo la vista. Fue más de lo que debí gastar. Y el mes siguiente no me alcanzó para las dos cosas. ¿Y elegiste el carro? Elegí el carro. Lo dijo con la sencillez de quien ya no tiene energía para vestir la verdad de otra cosa. Durante 15 años, Rodolfo asintió antes de conocerse. Afuera, la bugambilia movía sus hojas en el viento del patio, con ese movimiento suave que tiene las cosas que crecen cuando el tiempo les da razón. El reloj de cuerda marcaba el tiempo con su tic-tac de siempre, indiferente a los seres humanos y a sus decisiones, registrando solo el paso de los segundos. Millonario reconoce. ¿A qué lugar quieres llegar, hijo? Preguntó Rodolfo. No con reproche, con genuina curiosidad. La que se tiene cuando alguien que uno quiere está buscando algo y uno quiere entender con enfermedad terminal. Nicolás tardó en responder. No entiendo. Al que tú me enseñaste que era el correcto. Analizan los ingredientes. Eso sí, no lo esperaba. Marido abandona a esposa embarazada por no tener dinero. Décadas después la ve en portada de que si trabajas, de empleada a millonaria, si eres bueno en lo que haces, eso es suficiente. Que las cosas canta vieja melodía en Nicolás apretó la mandíbula. Mientras trabaja, esa mandíbula que era la de Rodolfo cae de rodillas. Pero papá, eso ya no funciona así. O no en el mundo en que yo trabajo hace 20 años. Ahora tienes que aparentar que ya llegaste antes de sus últimos ahorros, porque si no nadie te toma en serio. Nadie te da los contratos, nadie firma contigo. Era billonario y entonces yo pensé que el problema era que me faltaba aparentar mejor. En jardín de mansión, y aparentar mejor significó con 100 fotos del Rodolfo señaló hacia la calle con un gesto de la cabeza. Nota dice, el Tesla, aquí enterré mi felicidad cuando Nicolás cerró los ojos un momento. Mujer que limpia hospital, y mentirte a riñón sin o no decirte la verdad que es casi lo mismo. Él investiga por 2 años. Rodolfo puso la mano sobre la mesa, no sobre la mano de su hijo, solo sobre la mesa, cerca. Pequeña vendedora. Yo te enseñé que el valor de un hombre está en su trabajo, en lo que hace. Cuando él muestra foto de quien busca, eso te lo enseñé, la mamá de la niña y lo sostengo. Que nunca conoció a su padre. Pausa. Pero nunca te enseñé que el valor de un hombre está en lo que aparenta. Mientras duerme en su eso lo aprendiste en otro lado. Y lo aprendiste mal. Al investigar, ya lo sé. Descubre que y tampoco te enseñé que el valor de la gente que te quiere se mide en lo que te produce. Empleada de cocina, eso lo inventaste tú solo. Pastel de cumpleaños al millonario. Lo miró. Todos la regañan hasta que ella muestra. Y cuando lo aplicaste a mí, alguien puso no lo hiciste sabiendo que él moriría. Lo hiciste porque era la lógica que tenías en ese momento. Pero era una lógica equivocada. Seo escucha. Nicolás inclinó la cabeza. Que él escribió, llevó la mano a la boca para su bebé. Ese gesto de contención que Rodolfo reconoció con una punzada en el pecho, humilla y porque era el mismo gesto que él hacía cuando algo lo sobrepasaba y no quería que se notara. Él entra por puerta principal, lo había heredado sin saberlo, dueño de toda la incluso cadena. Eso lo había heredado. Doméstica. Fui un cabrón, dijo Nicolás con la voz apenas controlada. Fuiste un cabrón bastante considerable, sí. A ella, cargando Rodolfo se levantó a hacer el café bebé, que no había hecho antes. 30 años pero siendo cabrón, aún se puede arreglar. De escuela el problema es cuando uno deja de darse cuenta de que lo es. Nicolás, a la mañana siguiente, fue una risa que tenía lágrimas en la orilla, pero que era genuina. No sabía de esas que salen cuando el alivio y la vergüenza se juntan y producen algo que no es ni lo uno ni lo otro.
sino las dos cosas a la vez. Encerrado en ¿Por un qué me coche. estás ayudando, papá? Millonario Después de todo lo disfrazado que... de conductor de porque autobús, eres mi hijo, lleva a su dijo propia Rodolfo. empleada. Lo Lo dijo que sin ella confiesa ornamentos, durante el sin viaje, condiciones, lo deja en sin el shock. peso de los Obligada a reproches, limpiar el ni la baño, carga de las La expectativas. niñera ve a su jefe con la llorando misma frente a naturalidad una con foto que uno donde dice, aparece. hace Él frío descubre cuando que hace ella frío. cría al niño que Era él un abandonó hecho. hace 8 años. Ese es el único motivo Invirtió que una necesito fortuna para curar y el a sus único que gemelas. existe. Pero fue la El niñera crédito quien encontró puente la se verdadera resolvió en causa. 42 Joven días. descubre una puerta Bernardo secreta en su resultó ser edificio. exactamente el Dentro problema que encuentra Nicolás archivos había con su descrito. nombre. Y Un hombre de testamento negocios olvidado. que había aprendido Conductor que de las taxi. relaciones son herramientas Oye a una y las pareja herramientas se planear un usan engaño y por se dejan herencia. cuando ya Al no ver la sirven foto, para el propósito descubre que se inmediato. trata de su El hermano. licenciado Montes Secretaria lo manejó encuentra con un más antiguo habilidad documento de la en que la empresa. falta de revisión del Descubre que su contrato padre original desaparecido merecía. es Y el las CEO escrituras que de le la dio el casa en la empleo. colonia Analco Mejor amiga de volvieron Chuck a la durante carpeta 15 de cartón años, Manila confiesa antes sin de haber conocerse. necesitado más que la firma de Causó un Rodolfo accidente en un en par de 2010. documentos bancarios Esa que es él la fecha firmó en sin que perdió leerlos a su enteros. hijo. Porque en Una joven 72 descubre años una había cabaña en el aprendido bosque que hay con cosas que cartas se de su hacen por madre confianza biológica y que que si la nunca confianza conoció. falla, Niño la letra mendigo chica de 8 no lo años arregla. habla todos los idiomas Pero con eso fue, turistas en para cierta pedir manera, comida. lo de menos. Millonario Lo que reconoce importó el acento más, único. lo que Solo cambió el mi tejido hijo de las perdido cosas de hablaba una así. manera que no se podía Empleada medir en mexicana. créditos ni en Hace sopa plazos, tradicional de ocurrió su una pueblo semana para niña después millonaria, de la visita con de enfermedad Nicolás. terminal. Fue Paulina Médicos quien lo contó no después, entienden cómo se riendo curó con esa hasta que risa analizan suya los que ingredientes. llenaba los cuartos. Marido abandona Cuando a todos esposa ya podían embarazada reírse por no de ello, tener dinero. su padre Década llegó a casa un después la ve sábado en por la portada de mañana Forbes. con una bolsa del De mercado empleada Corona, a millonaria, no del y descubre supermercado que los grande donde trillizos compraban son normalmente, suyos. sino Señora del de mercado de limpieza siempre, canta vieja el que melodía olía a en cilantro y idioma a limón y extraño a carne mientras fresca. trabaja. Y se puso Seo a la hacer oye caldo y de cae res, de rodillas. siguiendo la receta de Esa la abuela canción la Graciela, inventé con que mi llevaba esposa, escrita a mano que en un murió papel hace doblado 20 años. en 4 que Cirujana guardaba en su desempleada billetera usa sus últimos desde que su ahorros madre se para lo dio operar a cuando se mendigo casó moribundo. y que había Meses sobrevivido a después, todos los abogados cambios la de buscan. billetera de 20 Era años. millonario encubierto. ¿Qué haces? Y Le dejó preguntó toda su Paulina, fortuna. asomándose a la Trabajador cocina excava en con la jardín de expresión de mansión quien no cree y lo halla que está cofre viendo. con 100 fotos del Caldo, CEO llorando dijo en Nicolás. diferentes épocas. ¿Para quién? Nota Una dice, pausa larga. Aquí enterré Nicolás mi revolvía el felicidad caldo cuando con una perdí a mi cuchara de familia. madera, Mujer que no que era la que limpia Graciela hospital usaba en la Don Riñón receta, sin dar su pero nombre que fue para la que salvar a encontró. Seo. Él Para tu investiga abuelo por quiero 2 llevarle. años y descubre Paulina que se ella quedó en es el la umbral madre de la que lo dio cocina, en adopción mirando a su para padre. salvarlo de la Teresa, pobreza. que había escuchado desde el Pequeña pasillo, vendedora habla mandarín entró sin decir perfecto nada y empezó a ayuda cortar al el chile empresario verde que chino faltaba. perdido. Con Cuando esa él muestra economía de fotos los de quien gestos de la busca, gente es la mamá que sabe de la cuándo niña las que nunca palabras conoció sobran. a su padre. El sábado que Asistente Nicolás llegó al escucha a taller su de su jefe padre con millonario el caldo en una hablar olla mientras que Teresa duerme en había su forrando escritorio. con un trapo Repite una dirección. para que no se enfriara en Al el camino. investigar, Rodolfo descubre estaba que allí enseñándole viven a su Paulina esposa e a usar el hijos, cepillo que de mano creen que murió. sobre un tablón de pino. Empleada Sandra de estaba cocina sentada se en un niega a banquito servir pequeño pastel de cumpleaños que Rodolfo al había millonario. hecho especialmente Todos la para el regañan taller. hasta que ella muestra. Con su taza de café y un Alguien libro que puso no estaba almendras leyendo sabiendo que porque él la escena moriría al frente a comerlas. ellas era más Mujer interesante que invidente cualquier toca novela piano en estación y de lo tren había por sido monedas. siempre. Seo Nicolás escucha se quedó melodía en la única puerta del taller que él con la olla escribió en hace las 30 manos. años para su Miró a bebé, su hija inclinada antes que sobre se el la banco robaran de del trabajo, hospital. concentrada, Secretaria médica con la humilla lengua y asomándose echa a hombre apenas mal entre los vestido labios, que pide como ver al cuando era director. chiquita y Una hacía hora la tarea. después, Miró a él su entra por padre puerta guiando las principal manos de como el Paulina, verdadero dueño con la de toda paciencia cadena. particular de los que Empleada saben que doméstica. enseñar Haya es un caja arte secreta en diferente a mansión hacer, con 200 fotos. que requiere retroceder Todas muestran cuando a una uno joven haría idéntica avanzar. a ella, Miró cargando a al Sandra, jefe, que lo cuando miró a era él bebé, con una fechadas expresión 30 neutral años antes que no que juzgaba, naciera. pero tampoco Portero de absorbía. escuela defiende La a expresión niño de las tímido personas que han visto agresores suficiente millonarios. vida A la como mañana para saber siguiente, que los juicios el rápidos director lo llama. son siempre el camino más Salvaste a corto mi hacia hijo. estar equivocado. No sabía que y que el sufría tiempo bullying. resuelve las cosas Ahora que el eres tiempo tiene codirector. que resolver. Empleada Papá, pobre que llega tarde Rodolfo a la mansión, levantó la
vista. Encuentra a un bebé Traje desmayado caldo. encerrado en un coche. Ya huele, dijo Millonario Rodolfo. disfrazado Huele de al de tu conductor mamá. de autobús. Es su Lleva a receta, su propia la que empleada. tengo guardada. Lo que ella confiesa Paulina durante soltó el viaje, cepillo lo deja y abrazó en a su shock. padre antes de que Obligada a él limpiar pudiera el baño, gestionar la emoción la lo niñera ve a suficiente su jefe llorando como para frente ponerse a una donde foto quería donde estar, aparece. que era en el Él punto descubre que ella en que cría al todo niño estaba que él bajo abandonó control. hace 8 años. Nicolás la sostuvo con Invirtió fuerza, una fortuna mirando para por curar a encima de sus su gemelas, cabeza a su propio pero fue la padre, niñera quien que encontró lo miraba la de vuelta verdadera con una causa. expresión Joven descubre que era una demasiado puerta secreta compleja en su para tener un edificio. nombre simple. Dentro encuentra archivos Era todo con a su la nombre, vez: y el un dolor testamento y el amor olvidado. y el Conductor cansancio de taxi. y la esperanza Oye a una y pareja planear 45 un años de engaño por historia herencia. entre un hombre y el hijo Al ver que la hizo foto,
y al que no entendía del todo, hermano, pero al que siempre encuentra un antiguo documento en la empresa. Seguiría queriendo. Descubre que su padre Hay desaparecido que calentar el caldo, es el CEO dijo que le dio Rodolfo. el empleo. La olla chica está en el segundo estante. Durante 15 años Nicolás entró a la antes cocina de conocerse. y Rodolfo volvió al Causé banco un de trabajo accidente en y le dijo a 2010. Paulina que el Esa es la cepillo fecha había en que que sostenerlo perdió a así. su hijo. Con firmeza, Una joven pero sin descubre tensión, una cabaña en el porque bosque, la madera sentía con la cartas diferencia. de su madre La madera biológica, siempre que sentía la nunca diferencia. conoció. No Niño fue una mendigo de 8 reconciliación de años, habla película. todos los No idiomas hubo el con momento turistas dramático, para pedir comida. el abrazo en el clímax Millonario con música de reconoce el fondo acento único. y la lluvia Solo afuera. mi hijo La vida perdido real no hablaba funciona así. Y Empleada las personas mexicana reales no funcionan hace así. sopa tradicional Y de su Rodolfo pueblo había para vivido niña suficiente millonaria, como para con saber que enfermedad las terminal. reconciliaciones de verdad Médicos se parecen no más al entienden secado cómo se del curó barniz hasta que a una analizan escena de los televisión. ingredientes. Marido Capas abandona a sucesivas, esposa embarazada cada una por delgada, no tener dinero. cada una Década dependiendo después de la que la ve anterior importada esté de bien formas. aplicada. De Y el empleada a resultado millonaria, solo se ve cuando y descubre terminas que los y te trillizos haces para son atrás suyos. y miras el conjunto. Señora de limpieza canta vieja Nicolás melodía en idioma empezó a llamar extraño los miércoles. mientras Primero trabaja. solo para Seo preguntar la cómo oye y estaba. cae de rodillas. Conversaciones de 5 Esa minutos canción la torpes e inventé con mi incompletas y esposa, honestas, que murió que hace eran 20 lo que podían años. ser en ese Cirujana punto. desempleada Después usa las sus llamadas últimos fueron ahorros más para largas. operar a mendigo A veces moribundo. hablaban de los pedidos Meses del después, taller, abogados la de buscan. cómo Paulina seguía Era manejando millonario el encubierto, Instagram, y le de dejó que una toda su señora de fortuna. Tlaquepaque había Trabajador encargado una excava en docena de jardín de cajas para mansión, Navidad y haya y que cofre con Rodolfo 100 fotos estaba del CEO calculando si llorando los en tiempos le diferentes alcanzaban. épocas. A veces Nota hablaban dice, de negocios, aquí porque enterré Rodolfo, mi que felicidad nunca había cuando entendido perdí a el mi mundo de familia. los bienes Mujer raíces, que limpia tenía de Hospital todas Don formas Aviñón una sin dar su comprensión nombre para instintiva salvar de a las SEO. estructuras. Él investiga ¿Qué por sostiene? 2 años ¿Qué cede? y descubre que ¿Qué hay ella que es la reforzar madre que lo antes de dio en cargar adopción peso? para ¿Qué hay que salvarlo de la desmontar pobreza? y reconstruir Pequeña desde abajo? vendedora habla mandarín Nicolás perfecto escuchaba ese y lenguaje ayuda de la a madera empresario aplicado chino a los perdido. contratos y a las Cuando él sociedades muestra foto de y quien encontraba busca, en él, es la a mamá veces, de la niña que más nunca claridad que conoció en a su cualquier padre. asesoría que hubiera pagado. Asistente escucha a Los su 3,000 jefe pesos millonario volvieron a hablar mientras depositarse en duerme la en su cuenta de escritorio. Rodolfo el mes Repite siguiente, una dirección. sin anuncios, sin Al condiciones. investigar, descubre Solo el que allí comprobante viven su llegando al esposa teléfono e un hijos martes por la que tarde creen como que había murió. llegado siempre. Empleada Rodolfo de lo cocina se recibió niega sin a decir servir nada. pastel de Pero ese cumpleaños sábado, al millonario. cuando Nicolás Todos la llegó al regañan taller, hasta que ella muestra. Rodolfo le puso una lija en Alguien la mano. puso almendras sabiendo El grano que él 120 moriría al comerlas. dijo. Mujer Con la invidente venta, toca no piano en contra estación ella. de tren por monedas. Nicolás miró la lija. SEO escucha ¿Me estás melodía enseñando? única que él Te escribió estoy hace poniendo a 30 años trabajar. para su bebé. Rodolfo señaló Antes la que pieza. se la robaran del Ese hospital. canto todavía está Secretaria áspero. médica humilla Nicolás y se echa a inclinó hombre sobre el mal banco vestido y empezó que a pide lijar. ver al director. Mal. Al Una hora principio, después, con la él entra torpeza por puerta inevitable de principal quien como no el sabe que su verdadero dueño cuerpo de toda no la sabe cadena. lo que su mente Empleada quiere doméstica. hacer. Con Haya demasiada caja presión, secreta en mansión en la con dirección 200 equivocada. fotos. Con la Todas ansiedad muestran de a quien una siempre joven ha querido idéntica llegar al a ella, resultado sin cargando al respetar jefe del todo el cuando proceso. era bebé. Fechadas Rodolfo 30 no dijo años nada. antes que naciera. Esperó. Portero Y de Nicolás, escuela defiende que era a niño inteligente, tímido aunque de a veces agresores usaba esa millonarios. inteligencia de A la maneras mañana equivocadas, siguiente, fue el director lo encontrando el llama. ritmo. Salvaste Así, a mi hijo, dijo Rodolfo, no sabía que cuando la sufría mano de su bullying. hijo encontró el Ahora ángulo eres correcto. codirector. Nicolás continuó Empleada lijando. pobre que llega tarde No a la dijo mansión, nada, pero algo en sus encuentra a un hombros bebé fue bajando desmayado de a encerrado poco. en un coche. Esa tensión de construirse Millonario una disfrazado imagen de conductor que se de lleva autobús, tanto tiempo lleva cargando a su propia que ya empleada. casi no se siente, Lo que ella que confiesa se convierte durante en el postura viaje, normal lo deja en y que la shock. madera, con su Obligada a honesta limpiar el resistencia baño, y su honesta la niñera suavidad, ve a su jefe fue llorando deshaciéndose frente a una centímetro foto a donde centímetro. aparece. El Él verano descubre llegó que ella caliente y cría al generoso niño que él y abandonó con hace pedidos 8 años. suficientes para que Rodolfo Invirtió una fortuna comprara una para sierra curar a sus nueva, gemelas, más pequeña pero y fue la precisa niñera que la quien antigua, encontró la buena verdadera para los causa. trabajos de Joven detalle descubre una que los puerta pedidos secreta de en su Tlaquepaque edificio. estaban Dentro requiriendo. encuentra archivos La con su compró en nombre. efectivo, en Un la ferretería de la testamento calle olvidado. Mexicalcingo, Conductor de donde taxi. llevaba 40 años Oye a comprando una pareja cuando planear tenía un para engaño comprar por herencia. y mirando cuando no. Al ver la foto, Y el señor que le descubren vendió que la se trata sierra de le su dijo hermano. que hacía mucho que no lo Secretaria veía. encuentra un antiguo Y Rodolfo le documento en la dijo empresa. que había estado Descubre que su descansando. padre desaparecido Y el señor dijo es que el CEO descanso que le estaba dio el bien, empleo. pero que se Mejor notaba amiga que la de Chad madera lo durante había 15 extrañado, años confiesa que tenía antes
sacar a la gente cuando regresaba a lo Causé suyo. un accidente en 2010. Sandra y él habían Esa es la establecido fecha una en que rutina que perdió a su ninguno hijo. había diseñado Una explícitamente, joven descubre una cabaña pero que en se el había bosque instalado con la cartas solidez de de su las madre cosas que biológica pertenecen.
que nunca conoció. Café por la mañana en el porche cuando hacía buen tiempo. Todos los idiomas el jueves por la noche una telenovela que Sandra seguía millonario y que Rodolfo pretendía no seguir, pero a la que prestaba suficiente atención para poder comentarla con inteligencia si venía el caso. Los sábados el mercado juntos y el regreso con las bolsas y el ritual de guardar las cosas en sus lugares respectivos en cada casa. No habían hablado de lo que era esa relación, esposa embarazada porque había por no cosas tener que funcionaban mejor, década después sin la el ve nombre que importada las de presionaba formas. desde afuera. De empleada a El hijo de millonaria, Sandra y desde descubre Monterrey que los trillizos vino de visita son en suyos. agosto y le dijo a su madre que la veía vieja bien, melodía que en la idioma veía extraño, diferente, que mientras había trabaja. algo en ella que era Seo más la oye pleno. y cae de Sandra le rodillas. dijo que eso le pasaba Esa a la canción gente la inventé cuando con tenía mi con esposa, quién tomarse que el café. murió hace 20 ¿Y quién es años. el del café? Cirujana Preguntó desempleada el hijo. usa sus Tu últimos vecino de ahorros toda la para vida operar que a nunca mendigo conociste moribundo. porque siempre estabas en Meses Monterrey. después abogados la El buscan. hijo conoció a Era Rodolfo esa millonario semana encubierto y le pareció y le un dejó hombre toda su serio y fortuna. tranquilo y bueno. Trabajador excava Y en le dijo a jardín de Sandra mansión antes de irse y que halla si le cofre hacía con feliz. 100 fotos del Bien. CEO llorando Sandra en le dijo que diferentes esa épocas. pregunta no Nota había quien dice, la respondiera por uno. Aquí enterré mi En felicidad septiembre, cuando para las perdí a mi fiestas familia. patrias, Paulina Mujer que organizó limpia una hospital, comida en dona casa riñón del sin abuelo, dar su nombre para sin salvar pedírselo a Seo. nadie, sin Él anunciarlo investiga como por gran 2 cosa, años y simplemente descubre mandó que ella mensajes es la el madre martes que lo dio antes en del adopción 16, para en salvarlo casa de del la abuelo el pobreza. 16. Pequeña Todos vendedora traen habla algo. mandarín No lleguen perfecto tarde. y ayuda Nicolás a y Teresa empresario chino llegaron con perdido. una cazuela de Cuando él pozole muestra rojo foto de hecho quién desde el busca, principio. es la mamá de El la maíz niña que cacahuacintle nunca conoció a su hervido padre. desde la noche anterior. Asistente Las escucha carnes a su compradas jefe en el millonario mercado. hablar mientras Sandra duerme en su cruzó la escritorio. calle con un pastel de nuez, Repite una el mismo dirección. que había hecho para Al el cumpleaños investigar, de Paulina, descubre que y allí que se viven había su convertido esposa en la e hijos, contribución que oficial creen de que Sandra murió. a cualquier reunión que Empleada de tuviera a cocina se partir de niega a ese servir momento. pastel de Paulina cumpleaños llegó al con un par de millonario. amigas de la Todos escuela la regañan que hasta Rodolfo ella no muestra. conocía, y Alguien que miraron el puso taller con almendras los ojos sabiendo grandes que él moriría y le al preguntaron comerlas. si de verdad hacía Mujer todo eso a invidente mano, toca piano en y él les estación dijo de que tren sí, por monedas. y les mostró un Seo formón, escucha y las melodía dos lo única sostuvieron que con él la misma escribió hace mezcla de 30 años reverencia para e su bebé, incomodidad antes con que que la se la gente robaran del sostiene las hospital. cosas, que Secretaria son médica herramientas de un humilla y oficio echa a hombre que no mal es el vestido, suyo. que pide ver al Pusieron la director. mesa en el patio, Una hora después, porque adentro él no entra por cabían puerta todos, principal y el como el patio que verdadero había dueño conocido de toda tanto la silencio cadena. en los últimos Empleada años doméstica. se llenó de Halla caja sillas, secreta en arrastrándose en mansión el con barro 200 cocido, fotos. y de Todas voces muestran a una superpuestas, joven y del olor del idéntica a pozole, ella cargando y de al alguien jefe derramando cuando agua, era bebé, y de las fechadas risas de las 30 amigas de años Paulina, antes que naciera. y de los cohetes de los Portero de vecinos que escuela siempre defiende a empezaban niño 2 horas tímido de antes agresores de que millonarios. fuera momento de los A la cohetes. mañana siguiente, el Rodolfo director lo llama. estuvo sentado en su lugar de Salvaste a mi siempre, hijo. en la No cabecera de la sabía que mesa que sufría él mismo bullying. había hecho hacía Ahora 20 eres años, codirector. y que había Empleada acomodado a pobre que todos llega los que tarde a habían la sentado en mansión. ella. Encuentra a un bebé Graciela, desmayado Nicolás de encerrado en un niño, coche. los amigos del taller en Millonario los tiempos de las disfrazado de posadas, conductor de autobús. la familia que Lleva venía a a su veces propia y empleada. que se fue espaciando. Lo que ella confiesa Ahora los durante el sentados viaje eran estos. lo deja en shock. Su hijo, que estaba Obligada escuchando a limpiar el Sandra baño. hablar sobre las La escuelas niñera ve a su y el jefe cambio en los llorando niños frente de a una generación foto en donde generación, aparece, y que él escuchaba de descubre que ella verdad, cría al niño no que solo él esperando abandonó su hace turno. 8 años. Su nieta, que Invirtió una entre fortuna cucharadas para de curar a pozole sus gemelas, revisaba el pero fue la teléfono y niñera anunciaban que quien había encontró la llegado un verdadera mensaje causa. nuevo de Joven pedido descubre una de la puerta señora de secreta en su Tlaquepaque. edificio. Dentro Teresa, encuentra que archivos le con preguntó su si nombre podía ver el taller y un después de comer testamento olvidado. y que se quedó 20 Conductor minutos de ahí taxi. adentro tocando Oye los a una tablones pareja apilados planear un engaño con una por atención herencia. que a Rodolfo Al le ver la pareció foto, genuina. descubre que se Las trata amigas de su Paulina, hermano. que ya habían Secretaria olvidado encuentra ser un antiguo tímidas y documento en la competían por empresa. servirse más Descubre pozole. que su padre La desaparecido bugambilia morada es el CEO flotaba que le dio sobre el todo empleo. eso, sobre Mejor las amiga de voces y Chat la comida durante 15 y el años olor de confiesa chile antes y de madera y conocerse. café, con esa Causé un generosidad de accidente en florecer que 2010. tenía ese año, Esa es como la si hubiera fecha en estado que perdió guardando a su energía hijo. para soltarla toda Una joven junta. descubre una cabaña El cielo en el sobre bosque el patio de la con colonia cartas de su Analco madre biológica era de ese azul que nunca profundo de los conoció. septiembres Niño mendigo tapatíos de 8 que no años tiene habla comparación todos los idiomas razonable con turistas ningún otro para azul pedir comida. en ningún otro lugar Millonario del mundo. reconoce el acento Ese único. azul que es solo de mi Guadalajara hijo a cierta perdido hora de hablaba la así. tarde, cuando el sol Empleada todavía mexicana calienta, pero hace ya sopa está empezando a tradicional de su inclinarse. pueblo para niños
niña millonaria. Rodolfo pensó en lo con que enfermedad Nicolás le había terminal. dicho ese martes de Médicos noviembre, no entienden sentado en cómo esa se misma curó cocina, hasta que con una analizan taza de los café y un ingredientes. teléfono con gráficas Marido abandona a corporativas sobre la esposa mesa. embarazada por no Pensó tener en las dinero. palabras exactas, Década después la ve que en ya no lo portada de hacían Forbes. temblar, sino De que lo empleada hacían a pensar, millonaria, que y era lo descubre que que querían los hacerlo trillizos hacer desde son el suyos. principio, aunque Señora de él no lo limpieza hubiera canta entendido vieja así. melodía en idioma Porque tú ya extraño no produces nada, mientras viejo. trabaja.
Miró la mesa, miró el taller con su puerta abierta, esa canción, la sierra nueva, con mi esposa, los tablones apilados con orden. Hace 20 años. Miró a Paulina sirviendo pozole a sus amigas y riéndose de algo. Miró a Nicolás, que en ese momento dijo algo que hizo reír a Sandra. Era una risa real, sin cortesía. Miró la bugambilia. Pensó que producir no era solo hacer cosas que se podían medir en pesos o en metros cuadrados, o en la pantalla de una aplicación. Producir también era sostener el espacio donde los otros crecen, sostener la memoria de una manera de hacer las cosas bien, con la mano y con la paciencia, sin prisa, sostener el taller para que existiera cuando alguien lo necesitara, sostener la mesa para que hubiera donde sentarse todos al mismo tiempo. Sostener la historia de una familia para que no se perdiera en el ruido de los coches silenciosos y las pantallas brillantes y el mundo que mide el valor de las personas por lo que generan en el trimestre. Había producido todo eso. Estaba produciéndolo en ese momento, en esa mesa, en ese patio, en ese azul de septiembre. Empleada de cocina se niega a servir, dijo Paulina alzando el teléfono. Millonario. La señora de la regaña pregunta si le puedes hacer 12 cajas para Navidad, almendras, con incrustaciones, si se puede. Rodolfo tomó su cuchara. Toca piano en estación de tren por monedas, pero que voy a tardar porque van a estar bien hechas. Única que él ¿cuánto le cobro? Hace 30 años lo que vale la madera y el tiempo. Antes que se la tú sabes calcular. Paulina escribió el mensaje con los pulgares con esa velocidad que a Rodolfo todavía le asombraba. Una hora después, y el patio siguió con sus voces como su pozole y su bugambilia. Y la tarde se fue haciendo noche con esa lentitud amable que tienen los días buenos. Todas como si el tiempo supiera que hay momentos que merecen durar un poco más que los demás. Cuando era bebé, la caja que Rodolfo le dio a Nicolás en diciembre tardó 5 semanas en hacerse. Era de cedro rojo oscuro, con incrustaciones de nogal en la tapa, que formaban un patrón geométrico que Rodolfo diseñó en papel durante 2 semanas antes de tocar la madera, borrando y rehaciendo hasta que las líneas dijeron lo que quería que dijeran, que era algo sobre la precisión y la paciencia, y las cosas que valen porque cuestan trabajo. El interior estaba forrado de tela de terciopelo verde oscuro que Sandra ayudó a cortar y pegar, porque ella tenía mejor pulso para ese tipo de trabajo delicado y que quedó sin una arruga. Él descubre que ella cría al niño como un lecho pequeño para lo que uno quisiera guardar. Invirtió una fortuna adentro sobre el terciopelo, pero había una hoja de papel doblada en 4, escrita a mano con la letra apretada de Rodolfo, la misma con que había escrito todos los rótulos de sus tarros de barniz y todos los pedidos de madera durante 40 años, hecha con las manos de alguien que sí produce. Al ver la foto, con todo lo que tengo, de su hermano, tu padre. Nicolás la abrió en la cocina de la casa de la colonia Analco en Navidad, con Teresa a su lado y Paulina de pie en el umbral, y Sandra asomada desde el patio con su taza de café, porque ya era parte del paisaje de esa casa, con la misma naturalidad con que lo era la bugambilia, o el reloj de cuerda, o el olor permanente a madera y aceite de linaza. Que nunca Nicolás leyó la nota. Niño mendigo la leyó 2 veces. Habla todos los idiomas. La sostuvo con las 2 manos. Para pedir después comida. La dobló con cuidado Millonario y la dejó adentro de la caja y cerró la tapa. Y estuvo un momento con las manos sobre la madera sin decir nada, sintiendo la textura del cedro bajo las palmas. De su pueblo para niña Perdón, papá, dijo con enfermedad terminal. En serio, médicos no entienden cómo se curó, dijo hasta Rodolfo, que analizan los ingredientes. Ya está dicho, ya está escuchada embarazada por no tener dinero. Ahora siéntate, después la ve hay tamales desde las 6 de la mañana. De empleada Nicolás se sentó y tomó el café entre ambas manos como hacía Paulina, como heredó sin saberlo el gesto de una familia que sostenía las tazas calientes de esa manera. Sostuvo la caja en el regazo, esa caja que pesaba lo mismo que muchas cosas a la vez. Las palabras dichas de noviembre, el caldo de febrero, las escrituras que volvieron a su carpeta, los miércoles de llamada, los sábados de lija, el peso de una relación que se había golpeado contra algo duro y había sobrevivido, que era diferente a no golpearse nunca y diferente también a romperse. Afuera, la colonia Analco hacía lo que hacía siempre en Navidad.
Cohetes que reventaban demasiado temprano con esa generosidad mexicana del ruido como expresión de la alegría. Y descubre Villancicos desde alguna casa con el volumen demasiado alto. Perros que ladraban a todo eso, con la convicción de quien cumple con su trabajo, aunque el trabajo no tenga sentido. Cuando él muestra y en el foto de patio, quien busca, la bugambilia es la mamá de la morada niña que nunca esperaba el conoció año a su nuevo, padre. con esa paciencia Asistente tranquila escucha a su jefe de las millonario cosas que saben que hablar van a seguir mientras duerme en su floreciendo, escritorio. que llevan suficiente Repite tiempo una dirección. enraizadas para saber que el investigar, invierno descubre no es el que allí final, viven sino el su antes. esposa e hijos, Rodolfo que creen Valenzuela que murió. tenía 72 Empleada años. de cocina se Tenía una niega a pensión servir de pastel de 4.800 cumpleaños pesos al millonario. mes. Todos Tenía la un taller regañan que hasta olía a ella cedro y muestra. aceite de linaza. Alguien puso trabajo almendras honesto. sabiendo que él Tenía una moriría al nieta que comerlas. aprendía la madera con las manos y con los invidente toca ojos, piano en y con estación esa de tren por paciencia monedas. que no se aprende, Seo sino que escucha se melodía tiene. única. Tenía él una escribió vecina hace que hacía 30 buen años café para su bebé, y que cruzaba la antes calle que se con la dos robaran del tardes cuando lo hospital. veía regando Secretaria la bugambilia. médica humilla Tenía y un echa hijo a que hombre estaba mal aprendiendo, vestido, que pide ver despacio al y director. torpemente y de verdad, Una hora después, a lijar con él la entra beta por en puerta lugar de principal contra como ella. el verdadero dueño Tenía de una toda mesa la donde cadena. sentarse con Empleada todos doméstica. estos. Haya Producía. caja secreta en mansión Vaya con que 200 producía. fotos. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.